Konoha el ascenso de los Uchiha 101, 120 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 En algún lugar de las fértiles llanuras del país del agua, al pie de un pequeño valle, había una granja. O mejor dicho, solía haber una granja. Ahora, los arrozales estaban cubiertos de tierra y se estaban convirtiendo en el hogar de maleza y arbustos. La casa donde, presumiblemente, vivieron los dueños de la granja estaba ahora en ruinas. Además del deterioro que suele producirse cuando una casa está abandonada, había agujeros enormes en las paredes que resaltaban visiblemente, dejando al descubierto las habitaciones vacías del interior. El gran granero rojo estaba en peor estado, con el techo casi completamente arrancado y daños por quemaduras visibles en las 4 paredes. En definitiva, la granja era una reliquia de un pasado violento, pero que la naturaleza reclamaba con vehemencia. La hiedra y el liquen habían recuperado las tablas de madera, creciendo alrededor de los agujeros en las paredes de la casa, como si estuvieran decididos a devolver la madera muerta a la naturaleza. Parecía probable que en unos años, una década o dos, no quedara rastro alguno de la casa. Caería en el olvido, como se olvidó a quienes la habitaron. Pero por ahora la granja sobrevivía, y si bien tenía un aire deprimente y fantasmal, eso le sentaba de maravilla a sus nuevos habitantes. Cuanto más inquietante era la antigua granja, menos probable era que ojos curiosos la exploraran y vieran lo que no debían. Y había cierta justicia cósmica en el hecho de que esta granja, destruida en las grandes purgas del Kekkei Genkai hacía tantos años, sirviera ahora como base para un movimiento dedicado a derrocar al responsable de esas purgas. El tercer Mizukage. Del interior de la casa emergieron 4 figuras, todas masculinas. 2 eran jóvenes, apenas saliendo de la preadolescencia, mientras que los otros 2 tenían la altura y la fuerza de hombres adultos. Un hombre, sin camisa y con una zambatou gigante a la espalda, se sentó en un tocón de árbol cortado, de frente a los otros 3. Aunque nadie presenció la escena, fue tan trascendental que merecería ser mencionada en cualquier libro de historia futuro. El momento en que Momochi Zabuza puso en marcha un plan que derrocaría al Kage que lo había desterrado. Vi venir un halcón esta mañana. Las primeras palabras de Zabuza, pronunciadas con su característico gruñido profundo, iban dirigidas a Itachi. ¿Fue lo que creo que fue? El Uchiha desterrado asintió en silencio. Mientras Zabuza estaba sentado con las piernas cruzadas, con una expresión casi agresiva y despreocupada, Itachi se mantenía erguido, listo para actuar. Aún así, ambos irradiaban la misma confianza que sus compañeros más jóvenes no poseían. Bastaba con mirarlos para saber que eran hombres peligrosos. Se sentía que moverían montañas. Podrían cambiar el mundo. Sí, continuó Itachi. Era un mensaje de nuestra recién nombrada junta directiva. Lo que antes era la corporación Gato se ha dividido con éxito en empresas más pequeñas, todas controladas por hombres que me deben la vida. Toda la riqueza de Gato está a nuestro alcance y podemos usarla sin que nos la rastreen. Zabuza aún no se había ajustado las vendas alrededor de la boca y el cuello, así que, al sonreír, sus dientes afilados brillaban con el reflejo del sol. Excelente. Entonces es hora de empezar en serio. El joven Uchiha levantó la mano. Así que por fin vamos a empezar a luchar, en lugar de escondernos en el bosque como maricas asustadas. El antiguo espadachín de la niebla oculta fulminó al chico con la mirada. Escucha, enano, dijo, señalando amenazadoramente a Sasuke con el dedo, deberías saber que no debes interrumpir a tus mayores y superiores en un consejo de guerra. Cierra la boca o te la callo yo. Sasuke sacó la lengua mientras el otro chico reía silenciosamente, poniendo una mano delicadamente sobre su boca. Bien, ahora que eso está resuelto, continuó Zabuza, sin dejar de mirar a Sasuke, pasemos a la fase 1. Recopilar información y encontrar aliados. Sasuke sonrió con sarcasmo. Gran hombre, Zabuza, ¿se te ocurrió solo? Al minuto siguiente, Zabuza desapareció de su muñón. Reapareció junto a Sasuke, clavándole el codo en el estómago. Se oyó un silbido al exhalar. ¿Te gusta eso, engreído? Se burló Zabuza. ¿Habrá más interrupciones? Sasuke se arrodilló, con los ojos llenos de lágrimas. Le guiñó un ojo a Aku antes de mirar a Zabuza con expresión inocente. Claro que no, Zabuza-sama, dijo Sasuke, con la voz ronca por el golpe, pero aún alegre. Por favor, continúa iluminándonos. Zabuza parecía a punto de golpear a Sasuke de nuevo por su impertinencia, pero Itachi intervino y puso una mano en el hombro del iracundo Jonin.
Por favor, ustedes dos, descansen. Sasuke, entiendo que estén deseando pelear, ya que llevamos tanto tiempo escondidos, pero podrían aguantar hasta que tengamos un enemigo real a la vista. Y Zabuza, te agradecería que no le dieras una paliza a mi impertinente hermano, al menos el tiempo que sea necesario para contarnos tu plan. El ex ninja Kiri se encogió de hombros. ¿Guardar la paliza para después? Bien, me parece bien. Zabuza volvió a su muñón, ignorando la brusca réplica de Sasuke. Este es el trato, empezó Zabuza, y esta vez Sasuke guardó silencio. Este es mi país y lo conozco como la palma de mi mano. Conozco los ríos, los bosques, las cuevas, pero sobre todo conozco a su gente. En concreto, conozco a una persona mejor que cualquiera que no sea Shinobi de Kiri. Conozco al Mizukage. Incluso Itachi prestaba atención, pues la identidad del Mizukage no era muy conocida. Era una figura misteriosa que guardaba celosamente los secretos de su aldea. Masanori es el tercer Mizukage, y un viejo cabrón más cruel que cualquiera. Lleva más de 30 años al mando. Mantiene un control férreo sobre la aldea y, además, tiene al daimyo prácticamente en su bolsillo. Llegó al poder en tiempos de guerra, cuando las personas con Kekkei y Genkai eran odiadas y temidas. Masanori capitalizó ese miedo. Lo aprovechó erradicando a las personas con Kekkei y Genkai donde quiera que las encontrara. Hoy en día, las personas con una habilidad de linaje son odiadas y temidas más que los extranjeros, el hambre o las enfermedades. A la mayoría de los shinobi de fuera del país del agua les parece ridículo, pero aquí no hay nada más despreciable que un luchador con ventaja genética. Sasuke asintió pensativo. Había oído eso antes, pero nunca lo había explicado con tanta claridad. Era difícil imaginar una aldea que no respetara los límites de los linajes poderosos, como los de los clanes principales de Konoha. Era leccionador pensar que, si Sasuke hubiera nacido en Kiri, bien podría haber sido asesinado antes de siquiera tener la oportunidad de crecer. Esa es nuestra oportunidad, dijo Zabuza, mirando principalmente a Sasuke e Itachi. Aku llevaba años con él y ya lo sabía todo. El Mizukage gobierna a través del miedo. Usa el miedo de la gente al Kekkei y Genkai para obtener poder, ya que es lo suficientemente fuerte como para mantener a la gente a salvo. Revertiremos ese miedo, para que lo que más tema la gente sea al propio Mizukage. Créanme, no será difícil. Masanori es un tirano de pies a cabeza, solo necesitamos que todos lo entiendan. Entonces, nos tocará a nosotros matar a Masanori, y al liberar a la aldea de su tirano, obtendré el derecho a liderarla como el próximo Mizukage. Sasuke se rascó la cabeza. Eso suena bien, pero ¿cómo vas a hacer que la gente tema a su propio gobernante? Sencillo, declaró Zabuza. Introduciremos un poco de caos. Con un pequeño grupo de luchadores, comenzaremos a asestar golpes al Mizukage. Nada de gran magnitud, pero lo suficientemente fuertes como para herir. Robaremos sus suministros y los cargamentos que entran y salen de la aldea. Seremos fantasmas en la niebla, hasta que el anciano paranoico crea estar rodeado de enemigos. Y cuando ataque, no será a nosotros a quienes lastime, sino a su propia gente. Entonces seremos los salvadores. Sasuke frunció el ceño, intentando descifrarlo. No pienses demasiado, le aconsejó Zabuza, te harás daño. Tu hermano y yo nos encargaremos de la planificación, tú solo prepárate para luchar con más fuerza que nunca en tu vida. La mirada del chico dejó a Zabuza impasible, y se giró hacia Itachi. Así que esa es la mitad de la primera fase. Voy a reclutar un pequeño grupo de shinobi y comenzaremos una guerrilla diseñada para provocar al Mizukage y que tome represalias. Los ojos oscuros de Itachi no delataron sorpresa alguna. ¿Soy el infiltrado, entonces? Sasuke giró la cabeza hacia su hermano, sorprendido de que Itachi aparentemente ya supiera cuál era la segunda mitad del plan de Zabuza. Así es, respondió Zabuza. Eras capitán Anbu, ¿verdad? Así que la infiltración debería ser tu mejor opción. Mientras yo armo un alboroto en el campo, tú te infiltrarás en la aldea. Elegiremos una hora y un lugar para encontrarnos, y podrás proporcionarnos información específica sobre las defensas que ha instalado el Mizukage. Sasuke soltó un grito triunfal, que ahogó un instante después, con aspecto avergonzado. Lo siento. Estoy emocionado por mi primera misión de infiltración. Zabuza miraba a su alrededor con cautela, intentando ver si el grito de Sasuke había perturbado algo en el bosque circundante. Pero todo estaba en silencio, así que se giró hacia el chico más joven. No te irás, enano. Pelearás conmigo. ¿Qué? Zabuza lo ignoró y, en cambio, le lanzó una mirada desafiante a Itachi. ¿Te parece bien, Uchiha?
La mirada de respuesta de Itachi fue demasiado suave, su inexpresividad ocultaba una profunda violencia contenida. Me parece aceptable. Supuse que querrías alguna forma de asegurarme de que no te traicionara, y mantener a Sasuke contigo es tan buena como cualquier otra. Solo necesito que Aku venga conmigo a Kirigakure. Me parece bien, dijo Zabuza encogiéndose de hombros. De todas formas, no me importa lo que le pase al mocoso. Itachi parecía imperturbable, y Aku parecía incluso algo emocionado de viajar con el misterioso Uchiha. Espera, ¿así que soy una especie de rehén? Gritó Sasuke. Esto es una tontería, todos somos amigos. ¿Por qué no puedo ir a la misión de infiltración? Zabuza le dedicó a Sasuke una sonrisa de tiburón, mostrando sus dientes afilados con malicia. Si somos amigos, no tienes de qué preocuparte. Además, creí que querías pelear. Si estás conmigo, verás acción de verdad. Con tu hermano, solo andarás por ahí merodeando. No sé. Los continuos gruñidos de Sasuke fueron interrumpidos por Itachi, quien dio un paso adelante con la mirada puesta en Zabuza. Creo que este es el mejor plan posible. Aku tiene más experiencia con disfraces, y un granjero pobre que busca establecerse en una aldea es un disfraz mucho más convincente si tiene una hija a la que cuidar. Pero si de verdad insistes, Sasuke, seguro que podemos llegar a otro acuerdo que Zabuza aceptará, para que puedas venir conmigo. La expresión de horror en el rostro de Sasuke era de oro puro. ¿Quieres decir que tendría que vestirme de chica? Ni hablar. Aku, puedes quedarte con el trabajo, yo peleo con Zabuza. Como Itachi le daba la espalda a Sasuke, el joven Uchiha no vio el brillo en los ojos de su hermano ni el guiño discreto que le dirigió a Zabuza. Zabuza no respondió, demasiado ocupado observando a Aku de reojo. El aprendiz de Zabuza miraba al suelo con expresión perpleja, murmurando palabras que parecían decir: aquí todos somos amigos. ¿Cómo nos reencontraremos contigo? Preguntó Itachi, volviendo a su plan. Zabuza desenvainó su espada y apuntó al destartalado granero. Por eso elegí este lugar en particular para que nos quedemos. Nadie vive aquí en kilómetros a la redonda. Nos encontraremos dentro de un mes, en este mismo sitio. Y si todo se va al garete y tienes que irte de la aldea rápido, mejor mantén un perfil bajo por un tiempo. Te garantizo que pronto podrás encontrarnos y reunirte con nosotros. Tu hermano y yo le enviaremos al Mizukage un mensaje que ni siquiera sus cansados ojos podrán pasar por alto. Un mes, entonces, declaró Itachi. Acordado. Vamos, Aku, no hay mucho tiempo y tienes mucho que aprender antes de que nos infiltremos en la aldea. Sí, Itachi-san. Aku siguió al Uchiha mayor de vuelta al granero, dejando a Sasuke mirando fijamente a Zabuza, que seguía sentado tranquilamente sobre su tronco. Entonces sí, empezó Zabuza, mirando a Sasuke con interés. ¿Se te dan bien las explosiones? Sasuke lo miró fijamente por un momento, antes de esbozar una gran sonrisa. Baki tenía un mal presentimiento. Normalmente informaba al Kazekage al final de cada semana, tanto sobre el estado del consejo como sobre el desarrollo de los niños en Tormenta de Arena. Sin embargo, aún faltaban 2 días para esa reunión, por lo que Baki temía que se avecinaran problemas. El hecho de que Asuma y Kakashi también hubieran sido convocados solo aumentó su aprensión. Los 3 Jonin estaban sentados fuera de la oficina del Kazekage, intentando ver cuál de ellos parecía más despreocupado. Era una competencia reñida, aunque Baki tuvo que cederle la ventaja a Kakashi. Leía su libro, con la mirada perdida del Kazekage, en lugar de al revés. Asuma fumaba un cigarrillo, mientras que Baki se había conformado con una expresión impasible. Era una especialidad suya, que había perfeccionado casi por completo durante horas de reuniones del consejo. Pero aunque intentaba disimularlo, Baki tenía un mal presentimiento sobre esta reunión. Un guardia Chunin abrió la puerta del estudio del Kazekage y les indicó que entrarán. Al pasar, Baki notó la mirada de admiración y asombro que el Chunin le dirigió a Kakashi. Al parecer, se había corrido la voz sobre la deserción del ex Nincopia Asuna, y su fama lo había convertido en objeto de interés para todas las fuerzas de Suna que lo sabían. Baki disimuló una sonrisa mientras pensaba en lo atónito que se habría quedado el Chunin si hubiera sabido la identidad del compañero de Kakashi. Puede que Asuma no tuviera la imponente reputación que Kakashi se había forjado, pero el Jonin barbudo tenía un nombre que inspiraba admiración. El último Sarutobi vivo, allí para luchar por Suna. Era casi increíble, y Baki no sabía si la gente le creería incluso si lo contaba. Aunque nunca lo haría, porque la identidad de Asuma era un secreto de clase SS.
El Kazekage estaba inclinado sobre un fajo de papeles cuando entraron, y durante un minuto entero apenas les dedicó una mirada. Algunos podrían haber interpretado esto como una técnica para intimidar a los visitantes, recordándoles que solo estaban allí por voluntad del Kazekage y que debían esperar su voluntad. Pero Baki estaba razonablemente seguro de que el Kazekage simplemente estaba muy ocupado. Su fanatismo por la aldea lo impulsaba a trabajar más duro que nadie para mantener y cuidar su Nagakure. Cuando Baki se permitía criticar a su superior, siempre mencionaba la disposición del Kazekage a trabajar hasta el cansancio por el bien de su aldea. El cuarto Kazekage alzó la vista por fin, dejando el pincel a un lado con un suspiro. Baki, Kakashi y Asuma estaban firmes. Tranquilos, comenzó el Kazekage. Observó a los tres Jonin especulativamente, como si los evaluara con la mirada. Así que, aquí están los tres capitanes de Tormenta de Arena. ¿Y qué tal les va a trabajar juntos? Baki, a quien el Kazekage le había dirigido principalmente la pregunta, respondió inmediatamente. Perfectamente bien, Kazekage-sama. Kakashi y Asuma son shinobi hábiles y maestros diligentes. Los genin ya muestran mucha mejora. El Kazekage miró fijamente a Baki, como si pensara que exageraba o mentía sobre los nuevos senseis, pero era solo la verdad. Sin otras tareas que atender en la aldea, Asuma y Kakashi habían dedicado todo su tiempo a conocer a sus nuevos equipos, lo que se tradujo en entrenamientos extenuantes y agotadores. Como esto era justo lo que los genin de Tormenta de Arena esperaban, senseis serios dispuestos a enseñarles más sobre el arte de la guerra, se habían entregado por completo al entrenamiento. Baki estaba deseando ver lo que lograrían estos 9 niños. Gaara siempre había sido único, pero ahora los demás también empezarían a destacar. En cuanto a lo que Baki sentía por los recién llegados, estaba más que satisfecho. Sus peleas con Asuma, y recientemente también con Kakashi, eran algo que esperaba con más ilusión de la que le gustaba admitir. Ya eran rivales y estaban en camino de convertirse en buenos amigos. Baki y Asuma ya habían intercambiado viejas historias de guerra, lo cual era una de las pocas maneras de congraciarse con Baki. Durante sus años en misiones para el Kazekage, Baki había visto más acción que la mayoría de los shinobi en toda su carrera. Pero como uno de los 12 guardianes shinobi, Asuma tenía historias que ni siquiera Baki podía igualar. A decir verdad, a Baki a veces le costaba recordar que Kakashi y Asuma eran forasteros. Tenía que recordarse constantemente que solo estaban allí para servir al propósito del Kazekage y que podrían ser desechados cuando terminara con ellos. Baki estaba más que familiarizado con las traiciones y las maniobras políticas que ocurrían cuando los Kages conspiraban entre sí. Baki solo podía esperar que Asuma y Kakashi demostraran su lealtad y utilidad a Asuna, y que el Kazekage reconociera su servicio como merecía. Apartando la mirada de Baki, el Kazekage dirigió una nueva pregunta al ex-Jonin de Konoha. ¿Qué les estás enseñando? Kakashi y Asuma se miraron, invitándose mutuamente a hablar. Kakashi negó con la cabeza cortésmente, indicando que Asuma debía hablar. El Jonin barbudo asintió y se giró hacia el Kazekage, haciendo una leve reverencia respetuosa. En este momento, estamos probando principalmente sus habilidades y capacidad de trabajo en equipo, con un buen entrenamiento físico para prepararlos para una rutina más rigurosa. Hasta ahora están más acostumbrados a operar como una célula de 9 hombres, así que hemos decidido que se acostumbren a trabajar como parte de un equipo de 3. Serán más aptos para llevar a cabo una amplia gama de misiones, en caso de que necesiten separarlos. Estoy enseñando a Ino, Choji y Shikamaru, simplemente porque, como Sarutobi, conozco los mejores métodos de entrenamiento de tríos y Noshikacho. Kakashi tiene a Shino, Kiba y Sakura, y los pondrá en forma como escuadrón de exploración. Baki está trabajando con tus hijos, aunque Kakashi y Kankuro trabajan juntos en sus marionetas. Ante esto, el Kazekage miró fijamente a Kakashi. Sí, oí que has expresado interés en aprender el estilo de lucha de nuestra aldea. Sin duda, una decisión interesante, aunque dada tu reputación de imitador, no me sorprende. Sin inmutarse, Kakashi estiró su pierna izquierda y la sacudió experimentalmente. Aunque sabía que era protésica, Baki no notó ninguna irregularidad en su movimiento. Y tras pelear con Kakashi en el ring de práctica, Baki sabía que la extremidad que Chiyo le había hecho funcionaba a la perfección. Había sido una experiencia dolorosa para Baki, pero esperaba que fuera aún más dolorosa para los enemigos de Suna. La honorable anciana Chiyo hace un buen trabajo, observó Kakashi con ironía. Y como su única petición fue que usara el estilo títere al servicio de Suna Gakure, no pensé que hubiera razón para no complacerla.
Su hijo me es de gran ayuda para enseñarme los entresijos de la lucha con títeres. Ante esto, Asuma reprimió una risa convirtiéndola en un gruñido, e incluso Baki tuvo que tensar los músculos faciales para no mostrar su diversión. Kankuro no se había dado por vencido y retaba continuamente a Kakashi a duelos de marionetas. Kakashi seguía venciendo a Kankuro sin esfuerzo, dominando cada vez más sus herramientas ninja practicando con hilos de chakra. Kakashi ni siquiera tenía una marioneta propia todavía, aunque Baki lo había visto examinando el funcionamiento interno de Crow varias veces, cuando Kankuro la había dejado en la sala de equipos. Me alegra oírlo, respondió el Kazekage, sin notar la risa contenida de Asuma o prefiriendo ignorarla. Bueno, ya que hemos terminado con las bromas, hablemos del verdadero motivo por el que te llamé. El Kazekage se detuvo un segundo, mirando las pilas de papeles sobre su escritorio. Tomó unas carpetas y las señaló deliberadamente a los 3 Jonin. Últimamente he recibido informes extraños sobre Kirigakure. Como saben, han estado bastante tranquilos desde la última guerra. En parte se debe a su férrea desconfianza hacia los forasteros. Encontrar información sobre la niebla sangrienta es difícil, por eso toda mi información es fragmentaria y poco fiable. Pero todos los informes dicen que algo está pasando en Kiri. Las patrullas han aumentado, e incluso hay rumores de disturbios civiles. Pero, según nuestra información, Kiri bien podría estar permanentemente envuelta en la niebla que le da nombre. No tenemos nada concreto. Baki había oído algunos de estos rumores en el consejo, así que no estaba del todo desprevenido. Pero para que el Kazekage estuviera tan preocupado, debía de haber algo más que Baki desconocía. El Kazekage volvió a colocar los informes sobre su escritorio y miró fijamente a los 3 Jonin. Ahí es donde entran ustedes 3. O mejor dicho, ahí es donde entra Tormenta de Arena. Necesitamos más información. Una inminente lucha de poder en Kiri podría tener consecuencias para el resto de las aldeas shinobi principales. Necesitamos saber qué está pasando, y si realmente es un problema interno de Kiri o si hay otras aldeas involucradas. Ya estamos en una situación bastante difícil, con nuestro daimyo cediendo trabajo a Konoha. No podemos permitirnos que nos pille por sorpresa. El mal presentimiento de Baki era cierto. El Kazekage iba a enviar a Tormenta de Arena en una misión de recopilación de información a un territorio potencialmente hostil, donde ser descubierto significaba la muerte. Incluso en tiempos de paz, Kirigakure custodiaba celosamente sus fronteras y trataba con dureza a los intrusos. Esta se perfilaba como una misión encubierta con una alta probabilidad de fracaso o muerte. Por supuesto, una cosa significaba la otra, una idea que no animaba precisamente a Baki. Kazekage-sama, con el debido respeto, no sé si los genin están listos para el Kazekage lo interrumpió con una mano. Tendrán que serlo, Baki. El consejo necesita ver resultados concretos que demuestren que Tormenta de Arena no es solo una ficción educada destinada a albergar fugitivos peligrosos. Llevo tiempo buscando una oportunidad, y esta es la única. Además, si fracasas en tu misión, el hecho de que todos sean genin debería convencer al Mizukage de que no pretendo aprovecharme de la inestabilidad de Kiri para lanzar un ataque. Este es el camino con la mayor ganancia posible y el menor riesgo posible. Todos se van, y punto. Baki solo pudo inclinarse y decir, sí, Kazekage-sama. El Kazekage volvió a sus papeles, seguro de que sus órdenes no serían cuestionadas. Si eso es todo, pueden irse. Preséntense mañana por la mañana, listos para partir hacia Kiri. Informaré a todo el grupo entonces. Los 3 Jonin hicieron una reverencia y abandonaron la oficina del Kazekage sin decirle una palabra más. Al salir, Baki se permitió un suspiro de irritación. No creo que estén listos. Asuma rió, logrando de alguna manera no escupir ni tragar el cigarrillo que colgaba precariamente de su labio inferior. No estoy de acuerdo, amigo. Has visto crecer a estos niños, así que es natural que los protejas más. Pero como recién llegado, veo que estos niños están preparados para mucho más de lo que han enfrentado hasta ahora. Es más, lo desean. Lo veo en sus ojos. Aunque no estén preparados, lo necesitan. Baki miró a Kakashi, quien una vez más tenía su libro en la mano. ¿Sientes lo mismo? ¿Qué? Preguntó Kakashi, como si no hubiera estado escuchando. Ah, claro. Estoy de acuerdo con Asuma. Los niños necesitan una prueba de fuego. O de agua, supongo, ya que vamos a Kiri. En fin, vamos con ellos para mantenerlos a salvo. Sí, intervino Asuma. Apuesto a que los rumores de disturbios son solo la nueva forma que ha encontrado el Mizukage para mantener a raya a sus aldeanos.
Entraremos y saldremos en una semana, ya verás. Pero a pesar de las palabras tranquilizadoras de Asuma, Baki no compartía el optimismo del otro Jonin. Solo podía esperar que su propio y sombrío presentimiento resultara estar equivocado. Era un día sombrío en el país del fuego. Nubes grises flotaban pesadas en el aire, oscureciendo el sol de la tarde. Se cernían muy por encima de la cabeza de Hinata, y su desánimo descolorido encajaba a la perfección con sus sombríos pensamientos. En definitiva, no era el tipo de clima que uno desearía al embarcarse en una aventura. Quizás si hubiera brillado el sol, con los pájaros cantando en los árboles, Hinata se habría sentido más optimista sobre el éxito de su viaje. Pero esas nubes sombrías, y la apatía general en el aire, parecían decirle que era inútil, y que bien podría regresar. Vete a casa, parecía decirle el mundo, no sirves para nada aquí. Pero Hinata estaba demasiado acostumbrada a las voces que le decían que no servía para nada. Durante años, incluso había empezado a creerlo. Ya no. Ya no era la simple Hinata, la chica que no podía mirar a los ojos a nadie sin sonrojarse. No, ahora era una de los dos shinobi encargados del futuro de Konoha. Y nada la apartaría de su camino, ni los Uchiha, ni esas nubes sombrías, ni siquiera Naruto. Pero aquí Hinata apartó con determinación esos pensamientos dolorosos. Naruto era parte de su pasado, al que había renunciado para irse con Jiraiya. Era hora de luchar por el futuro. Hinata decidió que había tiempo suficiente antes de cenar para entrenar. Jiraiya estaba fuera, cubriendo sus huellas, asegurándose de que nadie descubriera que Hinata había sido reemplazada. Hinata podría practicar sus formas y terminar antes de que él regresara. Luego, después de cenar, comenzaría a examinar el sello. Mientras comenzaba sus calentamientos, realizando los movimientos básicos del Hyuken a un cuarto de velocidad, Hinata dejó vagar su mente. Sobre todo, sus pensamientos volvían a su casa, a las habitaciones de servicio. ¿Cómo estaría Hanabi sin ella? La menor era muy independiente, pero nunca había vivido sin su hermana mayor. Claro que Rose estaba allí, pero eso ya era un problema en sí mismo. ¿Cómo sería esa Rose? Se preguntó Hinata. ¿Era amable? ¿Cuidaría de Hanabi, aunque no fuera su misión principal? A Hinata le destrozaba tener que irse, pero al menos su abuela estaría allí para asegurarse de que alguien velara por el bienestar de Hanabi. Pronto, Hinata redujo su velocidad a media, concentrándose en perfeccionar la fluidez de sus movimientos. Canalizó su chakra con precisión a cada parte de su cuerpo, sintiendo la euforia que acompañaba la deliberada manipulación del chakra. Cuando hubo calentado por completo, Hinata comenzó a boxear con su sombra a toda velocidad. Corría por las laderas de los árboles, imaginando que las ramas que se extendían eran espadas y lanzas enemigas. Muchos minutos y cadáveres imaginarios después, Hinata se detuvo. Tardíamente, se dio cuenta de que Jiraiya estaba de pie al borde del campamento, observándola con una expresión extraña. Eso fue impresionante, le dijo Jiraiya, entrando en el campamento. Muestras un control de chakra mucho mejor que muchos genin de la academia, a pesar de que nunca entrenaste allí. ¿Tuviste un maestro? Menos mal que Hinata estaba sin aliento, porque de lo contrario su sorpresa y miedo habrían sido evidentes. Así que, simplemente respiró hondo y luego exhaló lentamente. Consideró cuidadosamente cómo responder, porque no podía contarle a Jiraiya sobre Naruto. Después de todo, ¿cómo podía esperar que alguien creyera que había sido instruida en las artes ninja por nada menos que el hijo del Hokage? En cierto modo, sería aún peor si Jiraiya la creía, porque podría dejar de confiar en Hinata. Sí, decidió Hinata, tenía que mentir, pero con suficiente verdad para ser creíble. Hinata miró a Jiraiya con indiferencia, mirándolo a los ojos sin llamar la atención. Tras años usando el Byakugan para observar los más mínimos cambios en los rasgos faciales y el movimiento muscular, Hinata sabía exactamente cómo mentir sin que se notara en su rostro. Me escabullía casi siempre, dijo Hinata. Pero mi primo Neji está en un escuadrón genin y tiene una compañera llamada Tenten. Ella me enseñó los ejercicios básicos de control de chakra y practiqué hasta que los dominé. Jiraiya no parecía sospechoso, solo impresionado. Empezó a sacar de su mochila los utensilios para la cena y los colocó junto a la modesta fogata. Bueno, los aprendiste rápido. Me preocupaba que no supieras nada sobre ser un ninja y que tuviera que empezar de cero. Pero estás listo para entrenar conmigo. ¿Qué? Preguntó Hinata, sorprendida. Pensé que solo ibas a deshacer el sello. Fue a su mochila a sacar algunos ingredientes para una comida sencilla.
Empezó a prepararla, trabajando junto a Jiraiya, quien fregaba las ollas con arena y un cepillo. Lo soy, declaró Jiraiya, pero no puedo trabajar en el sello sin parar. Es un proceso agotador, sin mencionar el pequeño detalle de que casi no tengo ni idea de por dónde empezar. En el mejor de los casos, esto me llevará al menos un mes, y siendo realistas, mucho más tiempo. Durante ese tiempo, también me dedicaré a convertirte en el mejor shinobi posible. Hinata inclinó la cabeza agradecida. Gracias, Jiraiya-sama. El sapo agitó la mano con irritación. Nada de eso. Sí, soy un autor de fama mundial y uno de los mejores shinobi vivos, pero no hay necesidad de tanta formalidad. Le sonrió, sus dientes blancos brillando. Llámame Jiraiya, o sensei si lo prefieres. Por supuesto, sensei. Hinata y su nuevo sensei se sentaron juntos con una comida que, aunque sencilla, estaba caliente y era abundante. Mientras comían, Jiraiya le aseguró a Hinata que su escape había pasado desapercibido. Rose estaba a salvo en las habitaciones de servicio, y los Uchiha no se habían dado cuenta. Cuando terminaron, Jiraiya empezó a limpiar los pocos platos que habían usado. Descansa, le dijo a Hinata. Una vez que empiece a trabajar en el sello, vas a necesitar todas tus fuerzas. No será fácil. Hinata empezó a pasearse por el campamento. Estaba demasiado emocionada, demasiado asustada, como para hacer algo tan racional como descansar. ¿Se liberaría pronto del sello por fin? Mientras los minutos transcurrían lentamente, Hinata intentaba mantener la vista puesta en los preparativos de Jiraiya. El Sannin rebuscaba en sus mochilas, sacando pergaminos y pinceles sin pensarlo dos veces. Finalmente, suspiró exasperado y arrojó la mochila a un lado con violencia. Esto no servirá de nada, lo oyó murmurar Hinata. Tendré que hacerlo a la antigua. Ven aquí, dijo con fingida irritación, señalando a Hinata con una mano. Más vale que veamos con qué estamos trabajando. Este sello va a ser complicado. Ninguno de mis objetos de sellado habituales sirve de mucho con algo tan complejo como esto. Hinata estaba cada vez más aprensiva, pero se acercó a Jiraiya y se sentó en un tronco conveniente. El sabio sapo se acuclilló sobre sus talones frente a ella, examinándole la frente con una mirada inquisitiva. Voy a empezar con una técnica que me ayudará a comprender mejor la naturaleza del sello. Requiere un control de chakra muy delicado, pero no debería afectar al sello en absoluto. ¿De acuerdo? Hinata asintió, y Jiraiya extendió la mano para tocar el sello. Un tenue resplandor envolvía sus dedos. 3, 2, 1, ahora. Pero al sentir el chakra en contacto con su piel, la frente le ardió. Echó la cabeza hacia atrás involuntariamente. Jiraiya frunció el ceño, confundido, pero entonces una mirada de comprensión se dibujó en sus ojos, seguida de una expresión de arrepentimiento y consternación. Malas noticias, me temo. El sello tiene una trampa incorporada. Cualquiera que intente examinarlo con un jutsu como el que acabo de usar activará la trampa, lo que hará que tu sello se active involuntariamente. Por suerte, mi control de chakra es lo suficientemente bueno como para evitar que la trampa se activara por completo. A Hinata se le encogía el corazón. ¿Iba a ser imposible después de todo? ¿Era el sello maldito demasiado difícil de romper? ¿Qué pasa si lo intentas de nuevo? Jiraiya negó con la cabeza, y su mirada adquirió por un momento una expresión de angustia. Si intento ahondar demasiado, el sello se autodestruirá y te matará. Es una medida de seguridad que la familia Yuga debió incorporar al sello para evitar que la rama familiar traicionara el secreto del Byakugan. Hinata se levantó bruscamente, sintiendo la necesidad imperiosa de hacer algo, lo que fuera, en lugar de dejarse llevar por la desesperación que la invadía. ¿Así que eso es todo? ¿El sello es invencible y la aldea está condenada a la esclavitud? ¿Por qué te molestaste en rescatarme, si es así? Espera, no dije eso en absoluto. Jiraiya habló con tono tranquilizador, extendiendo las manos para evitar que se marchara furiosa. Por desgracia para nosotros, los antiguos yugas conocían su trabajo. Pero no es inútil. Solo necesitamos encontrar a alguien cuyo control de chakra sea tan perfecto que el sello ni siquiera sepa que lo están examinando. Por suerte, conozco a la persona exacta. Es solo que es difícil de encontrar, así que quería intentarlo por mi cuenta primero. ¿Quién es esta persona?, preguntó Hinata, impulsada por la ira, con más aspereza de la que se habría atrevido antes. ¿Y por qué confías tanto en que ella puede triunfar donde tú no? ¿No se supone que eres uno de los mejores maestros del sello del mundo? Jiraiya se echó el pelo hacia atrás con orgullo, golpeándose el pecho en una postura imponente. Claro.
Yo, Jiraiya de los Sannin, soy insuperable en técnicas de sellado. Pero mi amiga también es Sannin, y su control sobre el chakra es suficiente para hacerte llorar de envidia. Se llama Tsunade, quizás la mejor ninja médica de todos los tiempos. Hinata había oído historias de Tsunade, al igual que de Jiraiya. Eran dos de los tres Sannin, algunos de los shinobi más fuertes de Konoha antes de que el equipo se disolviera hacía mucho tiempo. Aunque no sabía mucho, Hinata sabía que esta mujer tenía una reputación que se extendía a través de las naciones. Jiraiya observó a Hinata pensándolo bien y asintió con alegría. Sí, en cuanto encontremos a Tsunade, podremos empezar de verdad. Ella podrá contarme más sobre cómo se construye el sello sin activarlo, y entonces podré empezar a buscar la manera de neutralizarlo. ¿Y dónde está? No tenemos tiempo que perder. Pero ante esta inocente pregunta, Jiraiya abandonó su pose imponente. Se frotó la nuca y le sonrió tímidamente a Hinata. Ah, sobre eso, en este momento no sé dónde está. O sea, no exactamente. ¿Qué? Hinata estaba extremadamente exasperada. Esta Tsunade era la única mujer que podía ayudarlos, y Jiraiya ni siquiera sabía cómo encontrarla. No es mi culpa. Protestó Jiraiya, al ver que Hinata se estaba hartando. Se mueve mucho, y nadie mejor que ella para pasar desapercibida. Pero aunque no sé dónde está, sé cómo encontrarla. Hinata se cruzó de brazos, sintiendo cada vez más que había algo que no entendía. ¿Y cómo lo hacemos exactamente? Jiraiya le dedicó una sonrisa pícara que, por un instante, le recordó a Hinata a Naruto. Sencillo, dijo el Sannin, solo buscamos a la horda de deudores furiosos. Algo empezaba a preocupar a Zabuza. Era una sensación persistente que se negaba a desaparecer, como una picazón insoportable. Sabía que tenía que ver con el mocoso Uchiha con el que viajaba. Sasuke era un cretino, sin duda, y no perdía oportunidad para sacarlo de quicio. Pero eso en sí no le preocupaba. Era más bien la creciente sensación de que, incluso cuando Sasuke hacía todo lo posible por irritarlo, Zabuza no se enfadaba mucho. Y aunque le gritó y lo dejó inconsciente varias veces, Zabuza sabía que empezaba a sentirse casi tan cómodo viajando con el joven Uchiha como con Aku. La audacia de Sasuke y su determinación por ser el mejor atrajeron a Zabuza. Después de todo, él había sido un niño muy similar, al menos antes de las pruebas Genin donde mató a sus compañeros de año. El chico era bueno, condenadamente bueno, y lo sabía. No toleraba ninguna tontería de Zabuza ni dejaba que su reputación de sanguinario lo asustara. De hecho, Sasuke parecía haber decidido que eran rivales amistosos, y que Zabuza mejor se dejaba llevar. Tras el fracaso de sus primeros intentos de intimidar a Sasuke para que obedeciera debidamente, Zabuza optó por aceptar que había algunas personas a las que no podía intimidar. En lugar de malgastar sus energías intentándolo, decidió vengarse durante el entrenamiento. Había un placer en gran parte vengativo, pero no menos satisfactorio, en demostrarle a Sasuke que, sin importar lo que pensara, le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder soñar con enfrentarse al demonio de la niebla sangrienta en el campo de batalla. Y si experimentó una extraña sensación de plenitud al ver lo rápido que Sasuke mejoraba bajo su tutela. Bueno, nadie tenía por qué enterarse. Una afición oculta por la enseñanza no era algo que un asesino empedernido pudiera admitir y aún así esperar respeto a pesar del miedo. Aún así, Zabuza tenía que admitir, aunque solo fuera para sí mismo, que disfrutaba enseñando a Sasuke tanto como había disfrutado enseñando a Aku. Aunque los dos chicos eran de temperamento tan diferente como era posible, Zabuza no creía que pudiera haber dos estudiantes más trabajadores en ningún lugar. Aunque se quejaba más que Aku, más que nadie, de hecho, Sasuke se entregaba a cada nueva lección decidido a no rendirse hasta dominarla. Y poco a poco, el chico se ganaba el respeto, a regañadientes, de Zabuza. ¿Eso significaba que Zabuza dejaría de ser sádico en sus métodos de entrenamiento? Ni hablar. Desde el velo de niebla creado por su técnica, Zabuza oyó suaves pasos de alguien que intentaba ser sigiloso. Lanzó un senbon al origen del sonido. ¡Ay! Maldita sea, Zabuza. ¿Era necesario? Zabuza reprimió una sonrisa ante el arrebato de sorpresa de Sasuke. Vamos, Sasuke, mi abuela es más sigilosa. ¿Cómo esperas luchar contra Shinobi de Kiri si no dominas la técnica de asesinato silencioso? Tu Sharingan no sirve de nada en este país, recuérdalo. Pero Senbon, gritó Sasuke. ¿En serio, no podrías usar kunais sin filo, palos o algo así? Eso dolió. Zabuza se encogió de hombros, aunque Sasuke no lo vio.
Si puedes esquivar un senbon, puedes esquivar casi cualquier cosa. Y cuando no puedes ver tu mano delante de la cara, es difícil evitar las armas arrojadizas. Eso la convierte en la habilidad de supervivencia más importante que puedes poseer mientras luchas en la niebla. ¿No quieres que te trate como a un puercoespín? Pues que no te oiga moverte. Estamos practicando asesinato silencioso, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo. Imbécil. Zabuza lanzó una ráfaga de senbon hacia el incorregible Sasuke, pero en lugar de un segundo aullido, oyó un chasquido como el de un globo al pincharse. Zabuza se giró de inmediato, maldiciéndose por haber tomado a Sasuke a la ligera. Maldita sea, el niño aprende rápido. Me engañó para que bromeara, como un genin novato. Ni siquiera oí que se reemplazara por un clon. ¿Dónde estás, mocoso? Entonces Zabuza oyó el leve silbido de algo que volaba por el aire tras él, proveniente del clon que había destruido. Se giró justo a tiempo y usó uno de los senbon que estaba a punto de lanzar para desviar el kunai de Sasuke. Con la otra mano, le propinó un puñetazo en el estómago, tan fuerte que lo hizo caer de rodillas y le quitó el aire de los pulmones. Mientras Sasuke jadeaba, Zabuza realizó los sellos manuales para disipar el jutsu de la niebla oculta. Cuando desapareció el último vapor de agua, Zabuza estaba de pie en medio de su campamento, con Sasuke a su lado recuperando el aliento. Estaban en un pequeño claro del bosque, lejos de caminos y granjas. Sasuke se puso de pie con dificultad y le lanzó una mirada fulminante a Zabuza. ¿Qué estás haciendo? Aún no he terminado. Me pareció que sí, replicó Zabuza. Además, tengo hambre. Lidiar con tu inferioridad me abre el apetito. Sasuke hizo un gesto grosero con la mano. Inferior y una mierda. Casi te gano esa vez. Ja. Se burló Zabuza. Ni hablar. Admito que has mejorado desde la última vez. Fue una buena idea intentar atacar por el aire. La sonrisa de Sasuke casi le partió la cara. Zabuza se dio cuenta tarde de que era la primera vez que elogiaba abiertamente el progreso de Sasuke. Tendría que retractarse. ¿No lo fue? Exclamó Sasuke. Creé un clon de sombra y me subí a sus hombros. Sabía que lanzarías más senbon, así que inmediatamente después de provocarte, hice que mi clon me lanzara por los aires. Pensé que, una vez que supieras que habías estado hablando con un clon, no esperarías que el ataque real viniera de la misma dirección. Sí, eres un genio, dijo Zabuza arrastrando las palabras. Pero aún no eres lo suficientemente bueno para usar esto de verdad. Saltar por el aire puede funcionar una vez, pero sigue haciendo ruido. Necesitas ser lo suficientemente sigiloso como para moverte por el suelo casi a toda velocidad, sin hacer ruido. Solo así podrás usar asesinato silencioso contra un shinobi con un nivel de habilidad decente. Zabuza esperaba que Sasuke le respondiera, pero el joven Uchiha solo asintió pensativo. Zabuza decidió que era hora de un poco de motivación extra. Todavía no puedo superar que vencieras a Aku. Aprendió asesinato silencioso el doble de rápido que tú. Si hubieras tenido que luchar contra él en la niebla, habrías perdido. Sasuke lo fulminó con la mirada, pero luego sonrió con complicidad. Supongo que eso significa que tendré que trabajar el doble, ¿no? Iré a buscar comida. Seguro que estás demasiado cansado para cazar después de un entrenamiento tan extenuante lanzándole agujas a un niño. Usó el Jutsu Body Flicker y se fue antes de que Zabuza tuviera la oportunidad de responder. El pequeño imbécil siempre parece tener la última palabra. No importa, me aseguraré de usar kunai de verdad en nuestra próxima sesión. A pesar de su reciente fundación, Tormenta de Arena era una organización muy respetada en Suna. Los aldeanos consideraban a sus miembros enmascarados figuras casi legendarias. Y Kakashi conocía mejor que nadie la habilidad de los genin de Tormenta de Arena, pues entrenaba con ellos a diario. Sentía un profundo respeto por la destreza de los 9 niños, quienes habían trabajado con tenacidad y dedicación casi constantemente durante los últimos 4 años. Pero a veces recordaba desagradablemente que los genin, a pesar de toda su habilidad y determinación, seguían siendo niños. En ningún lugar era más evidente que en una lancha a motor abarrotada rumbo al país del agua, tras más de una semana en el mar. Deja de empujar, Ino. No te estoy empujando, es que no hay espacio. Estaría bien si no fueras tan gordito, Choji. ¿Me estás llamando gorda? Oye, le pisaste la cola a Kamaru. Cuidado, Kankuro. Kakashi dio un suspiro de sufrimiento y se refugió en su copia andrajosa de Icha Paradise. Podría ayudar a Asuma y Baki a terminar con las disputas entre los genin hartos, pero era demasiado trabajo.
La única vez que había tomado una mano activa para mantener la disciplina en el barco fue cuando una ráfaga del abanico de Temari, que había estado dirigida a Kankuro, accidentalmente le arrancó el libro de las manos. Si hubiera sido un segundo más lento con sus cuerdas de chakra, el libro habría caído al mar. Después de eso, los 9 genin descubrieron lo que realmente era la intención asesina. Kakashi no había escuchado un chillido de ellos hasta después de que terminaron de navegar por Tea Country. Este viaje por mar era solo una de las muchas tediosas necesidades que formaban parte del deber de un shinobi. Para llegar al país del agua sin ser detectados, debían navegar cerca de la costa del país del té y atravesar las islas periféricas de la isla principal donde se encontraba Kirigakure. La ruta terrestre los habría llevado a través de Konoha, lo cual era demasiado peligroso. Así que, en lugar de eso, 9 genin y 3 jonin se apiñaron en una lancha motora con apenas espacio para 12 sacos de dormir y partieron hacia el país del agua. Una semana después, todos estaban a punto de perder la paciencia, y lo único que les impedía discutir era la perspectiva de acercarse por fin a tierra. «Cállense», dijo Baki en voz baja, pero interrumpiendo fácilmente el argumento del genin. «Pronto entraremos en territorio hostil, y el agua es el elemento de nuestro enemigo. Que no vean a nadie no significa que estemos solos aquí. Así que cierren la boca o yo se las callaré». Los genin dejaron de pelear, aunque Ino le dio a Choji un último puñetazo en el brazo. Este se conformó con sacarle la lengua. Sorprendentemente, Temari y Kankuro no habían estado peleando, aunque quizás hubiera ayudado que Gaara estuviera sentado entre ellos, esperando para disciplinarlos. Shikamaru podría haberse atrevido a hacer un comentario irónico, pero estaba ocupado con su mareo. Para entonces, ya había vomitado, las amenazas de Kiba podrían haber acelerado el proceso, ya que la sensible nariz del Inuzuka lo había hecho muy infeliz con la situación. Sin embargo, seguía pálido, con un tinte verdoso, como leche dejada fuera demasiado tiempo. Cuando quedó claro que los genin cooperaban, Baki continuó. No sé con qué tipo de seguridad nos encontraremos, aunque nos hemos propuesto un lugar extremadamente remoto y alejado de cualquier centro de población. Pero desconocemos la seguridad fronteriza de Kiri, así que estén preparados para cualquier cosa. Recuerda, intervino Asuma, apagando su último cigarrillo con un suspiro, no pueden descubrirnos. Si una patrulla nos detecta, nadie debe escapar. 9 cabezas asintieron con seriedad. Gaara habló con voz tranquila y segura. Sabemos en qué nos metemos, tranquilos. Shikamaru nos ha informado cientos de veces. Estamos tan preparados como podemos. Akamaru ladró muy suavemente como señal de afirmación. Kiba añadió con fiereza. Kiri no sabrá qué le pasó. No es nuestra primera vez. Kakashi consideró que era hora de guardar su libro, aunque lo hizo con pesar. Las misiones siempre parecían interferir con las cosas importantes de la vida, y esta ni siquiera estaba relacionada directamente con recuperar Konoha. Ese era el único objetivo que Kakashi tenía en mente. Pero era un profesional, y así era como llevaría a cabo esta misión. Con profesionalismo. El exceso de confianza te matará y pondrá a tus amigos en peligro, le dijo Akiba con dulzura. Mira a tus compañeros y pregúntate si quieres perder a alguno porque creíste que nada podría hacerte daño. Kiba bajó la cabeza, avergonzado. Sakura le dio una palmadita en el brazo, tranquilizándolo en silencio. Todos conocen el plan, continuó Asuma, pero repasémoslo una vez más, teniendo en cuenta que ningún plan dura más que el primer contacto con el enemigo. Shikamaru, ejecútalo. El genin mareado se irguió admirablemente y rechazó con un gesto la ayuda de Sakura. Nuestro primer objetivo es adentrarnos rápidamente en el interior y encontrar una posición defendible y oculta para acampar. Cuanto más cerca estemos del mar, mayor será nuestra desventaja si los shinobi de Kiri nos descubren. Hundiremos la lancha y avanzaremos con rapidez, neutralizando cualquier amenaza en el camino. Kakashi sonrió tras su máscara. Dicen que los mejores planes son siempre los más sencillos, y si es cierto, sin duda tenemos el mejor plan. Estén atentos, todos. Ahí viene la niebla. Efectivamente, la lancha se dirigía directamente hacia una espesa capa de niebla que bloqueaba por completo la vista. Todos estaban tan tensos que prácticamente vibraban, esperando a que apareciera algún peligro. De entre la niebla surgió la fantasmal silueta de tierra, a unos 10 metros de distancia y cada vez más cerca. A pesar de su profesionalismo, muchos genin respiraron aliviados al saber que su viaje por mar finalmente había terminado. Todos fuera, susurró Baki.
Aún estaban lejos de tierra, pero el motivo de su desembarco prematuro se hizo evidente cuando Baki usó su pala de viento para abrir un gran agujero en el fondo del bote. Este se llenó de agua rapidísimo, hundiéndose en cuestión de minutos. Una vez completada la misión, tendrían que encontrar, es decir, robar, otro bote para regresar a casa. El grupo caminó sobre el agua hasta la orilla e inmediatamente adoptó una formación que les resultó natural gracias a las largas horas de práctica. Kakashi iba en cabeza con Kiba, cuyo olfato, con suerte, les alertaría de cualquier peligro antes de que apareciera. Shino y Gaara iban en retaguardia. Gaara para poder ver a todo el grupo y usar su arena para defenderlos a todos en caso de ataque, y Shino para comunicarse más fácilmente con los insectos que quedaban atrás y asegurarse de que nadie los siguiera. Baki y Asuma ocupaban cada uno un flanco. Baki con Kankuro y Temari, y Asuma con Choji y Sakura. Shikamaru e Ino estaban justo en el centro, en parte porque eran los más débiles en el combate cuerpo a cuerpo, pero también porque eran el centro de mando del grupo. La labor de Shikamaru consistía en controlar la situación táctica, y con la ayuda de Ino podía transmitir órdenes u observaciones a cualquier miembro del grupo sin necesidad de hablar. La comunicación mental silenciosa de Ino era solo una de las muchas habilidades derivadas de las habilidades de su clan que, si bien no eran violentas, eran invaluables en situaciones de combate. La tormenta de arena se puso en alerta máxima, dirigiéndose directamente tierra adentro hacia una zona boscosa más densa. La exuberante vegetación que los rodeaba sorprendió a Kakashi. Nada contrastaba más con el duro entorno desértico que se había convertido en su hogar. Allí, el peligro podía acechar en cualquier lugar, oculto entre la niebla o tras uno de los muchos árboles. Kakashi prefería la arena del desierto, donde se podía ver cualquier cosa a lo lejos. Claro que las cosas podían esconderse en la arena, pero Kakashi se sentía seguro sabiendo que Gaara tenía esa vía de ataque cubierta. Allí, el peligro podía adoptar formas desconocidas, y el enemigo tenía la ventaja de jugar en casa. Para un shinobi, esa ventaja a menudo era suficiente para determinar el curso de una batalla incluso antes de que comenzara. Tras pasar una hora sin ver a nadie, Kakashi sintió que su tensión comenzaba a disminuir. Estaban lejos de Kiri, después de todo, y la aldea tenía una población shinobi relativamente pequeña, así que no era probable que tuvieran patrullas de largo alcance. Kakashi apenas había empezado a considerar preguntarles a Baki y Asuma si querían detenerse y establecer una base, cuando Kiba se quedó paralizado junto a Kakashi. El Inuzuka sorbió con fuerza y sus labios se retrajeron, mostrando los dientes en una mueca. En una fracción de segundo, los shinobi de tormenta de arena estaban listos para saltar. Kakashi miró hacia atrás, solo para ver que Shino también reaccionaba. El usuario de insectos le hizo a Kakashi la señal con la mano para indicar peligro inminente y luego levantó dos dedos. El mensaje era claro, pero había una mejor manera de reaccionar ante la amenaza inminente. Kakashi miró a Ino, quien lucía una expresión de intensa concentración mientras se comunicaba silenciosamente con Kiba y Shino. Cuando terminaron, sostuvo la mirada de Kakashi. Kiba dice que vienen dos por delante. Los bichos de Shino informan de dos por detrás. ¿Qué hacemos? Kakashi asintió con la cabeza, procesando las posibilidades y contramedidas que necesitaba explorar. Lo más probable es que sea un escuadrón de patrulla. En el peor de los casos, son ninjas cazadores que nos han descubierto. En el peor de los casos, puede que haya más que no percibimos. Enfrentémoslos de frente. Un equipo en cada dirección, con el equipo de Baki en reserva. Dile a Gaara, Shikamaru y Shino que usen la trampa de arena. Recuerda. Rápido y sigiloso. Ino transmitió las órdenes y todos sacaron sus máscaras de tormenta de arena de sus mochilas. Asuma y su equipo miraron hacia atrás, mientras que Kakashi, Sakura, Kiba y Shino miraron hacia adelante. El equipo de Baki permaneció en el centro, listo para responder si llegaban refuerzos por los flancos o si alguno de los dos equipos era demasiado fuerte para los escuadrones de Kakashi o Asuma. Al principio todo fue silencio. Luego, todo pareció suceder a la vez. Kakashi vio a dos shinobi emerger de la arboleda que tenían delante. Obviamente, no sabían que sus objetivos fueran tan numerosos, pues Kakashi pudo ver el repentino miedo en sus rostros. Ambos shinobi llevaban las diademas de Kiri, pero como sus rostros no mostraban máscaras inexpresivas, supo que no podían ser ninjas cazadores. Kakashi rezó en silencio en agradecimiento. Por muy buena que fuera tormenta de arena, encontrarse con los luchadores de élite de Kiri en su primera batalla fuera del país del viento podría haber sido demasiado. Así las cosas, los dos shinobi que se enfrentaban al escuadrón de Kakashi no tenían ninguna posibilidad.
Se escuchó un ligero zumbido cuando la parte de la trampa de Shino activó la trampa. Una gran nube de insectos amenazantes emergió tras los dos shinobi, donde se habían reunido al saber Shino que se avecinaba peligro. Kakashi sabía que una segunda nube se alzaría tras los otros dos shinobi que luchaban contra el equipo de Asuma. Los dos primeros miraron hacia atrás y gritaron instintivamente, acercándose al grupo de tormenta de arena en su afán por evitar a los insectos. Entonces, desde su posición en el centro de la formación, Gaara inició la segunda fase de la trampa de arena. La arena brotó de su calabaza, disparándose horizontalmente a la altura de la cintura, y luego se dividió en 4 gruesos látigos que rodearon a los ninjas de Kiri y se encontraron detrás de ellos. El resultado fue una enorme figura de 8 de arena, que rodeó a ambas parejas de shinobi enemigos con un muro que crecía rápidamente. Shikamaru ya había activado su sombra y la había fusionado con la sombra proyectada por la arena. Le fue fácil dividirla en 4 tentáculos, que los ninjas de Kiri ni siquiera vieron venir. Seguían distraídos observando la pared de arena y pensando en la mejor manera de evitar las plagas de insectos que se dirigían directamente hacia ellos. La sombra de Shikamaru se desvió de la sombra de la arena y ancló a los 4 ninjas enemigos. Kagemane completo, trampa de arena exitosa, dijo con satisfacción. Del lado de Kakashi, Sakura lanzó un par de senbon envenenados a los indefensos oponentes. En segundos, el veneno paralizante llegó a su torrente sanguíneo y cayeron inconscientes al suelo. Kakashi giró la cabeza rápidamente para ver cómo estaban los otros dos. Asuma había optado por un método menos elegante para dejar inconscientes a sus oponentes, como Kakashi pudo ver cuando Choji los aporreó con su jutsu de tamaño parcial múltiple. ¿Estamos seguros?, preguntó Kakashi en voz baja. Akamaru y yo ya no olemos, respondió Kiba. Shino solo asintió levemente para confirmar que él tampoco sentía más ataques. Kakashi sonrió tras su máscara. Bien. Ahora tenemos que deshacernos de estos 4 rápidamente, pero lo suficientemente bien como para que no los encuentren en mucho tiempo. Ino levantó una mano con seguridad, atrayendo la atención de Kakashi. Sensei, puedo con esto. Gaara, ¿podrías traer los cuerpos? Hay un tesoro. Gaara lanzó zarcillos de arena para llevar al shinobi inconsciente hacia Ino, murmurando que no era una mula de carga. Ino lo ignoró y puso las manos en la frente de uno de los hombres. Sus ojos se pusieron vidriosos y se quedó inerte sin previo aviso. Kakashi observó con considerable asombro. Reconoció la técnica como lectura mental de Yamanaka, pero no tenía ni idea de cuánto había progresado Ino en el dominio de las habilidades de su clan. Un minuto después, Ino se levantó y negó con la cabeza enérgicamente. Uf, qué desagradable. En fin, este tipo no tiene ni idea de quiénes somos. Tienen un sensor de bajo nivel que detectó la salida de chakra de Gaara, pero no reconoció su fuerza real. Pensaron que podría ser alguien con un Kekkei Genkai, rondando por ahí. No les gusta el Kekkei Genkai. Le borré la memoria hace 1 hora, así que no tenemos que matarlo si no quieres. Kakashi lo pensó un segundo. Sería más ordenado dejar con vida a los 4 shinobi, y había menos posibilidades de que su incapacidad para informar a sus superiores resultara en una cacería a gran escala. Eso funcionará mucho mejor. Gracias, Ino. Limpia el resto, pero asegúrate de comprobar si saben algo sobre los disturbios civiles en el país del agua. Al fin y al cabo, para eso estamos aquí. Sé breve. Quiero irme en 5 minutos. Ino asintió bruscamente. Sí, sensei. Como se le ordenó, terminó de modificar la memoria de los enemigos en poco más de 4 minutos. Se levantó para completar su informe a Kakashi, con una mueca de insatisfacción. No saben nada. Son solo un escuadrón Chunin en una patrulla de rutina, y si saben algo sobre el estado del país o la aldea, está enterrado en lo más profundo. No hay problema, la tranquilizó Kakashi. Lo hiciste bien. Por cierto, ¿cómo aprendiste a usar las técnicas de tu clan a un nivel tan alto? Sé que Jiraiya trajo los pergaminos con las técnicas del clan Asuna, pero para algunas cosas se necesita un maestro. Ino se encogió de hombros y se quitó la máscara de tormenta de arena. El tono de la chica, normalmente tan fuerte y áspero, se volvió tranquilo y pensativo. Jiraiya me enseñó todo lo que pudo de los pergaminos, y luego el Kazekage me hizo practicar con prisioneros convictos. Al principio no quería hacerlo, porque malinterpretar las técnicas puede causar daño mental. Pero después de ver lo que pensaban algunas de esas personas, ya no me importó tanto. Kakashi permaneció en silencio, viendo quizás por primera vez la dureza que se escondía bajo la apariencia habitual de Ino.
Era la misma dureza que poseían los demás huérfanos, y lo entristecía y lo humillaba a la vez. En ese momento, Kakashi supo que estaba donde debía estar. Este era su lugar. Enseñar a estos niños, protegerlos y luchar con ellos hasta que alcanzaran su objetivo. Se apartó de Ino bruscamente, sin querer mostrar compasión en su rostro. Ella no la necesitaba ni la quería, y no serviría de nada aunque la quisiera. Vamos, ordenó con brusquedad. Vamos. Cuando Sasuke regresó al campamento, trajo consigo 2 conejos y un puñado de setas comestibles y berros. Zabuza ya tenía una fogata encendida, tras usar un jutsu de agua para asegurarse de que casi no desprendiera humo. Cuanto más seca estaba la leña, menos humo desprendía. Zabuza solo tenía que extraer la humedad de la madera, reduciendo así el humo a casi nada. También era un truco muy útil si querías encender una fogata bajo la lluvia. Sasuke le lanzó uno de los conejos a Zabuza, y procedieron a despellejarlos y a asarlos al fuego. Luego pusieron las verduras en una olla de hierro fundido con un poco de agua y se sentaron a esperar. Zabuza observaba a los conejos con pereza, hasta que notó que Sasuke lo observaba disimuladamente. Intentó ignorar a Luchia, pensando que el testarudo chico pronto compartiría lo que estuviera pensando. Pero el silencio se prolongó, hasta que Zabuza no pudo soportarlo más. ¿Qué pasa?, espetó al fin. Tus ojos diabólicos me están quemando la frente, así que escúpelo ya. Sasuke dio un salto, visiblemente sorprendido de que Zabuza lo hubiera notado. Bueno, balbuceó, sonando por primera vez como si no tuviera más de 13 años. Pero en un instante, la indecisión desapareció, reemplazada por una determinación férrea. Miró al suelo como si buscara una fuente de fuerza, y luego volvió a mirar a Zabuza. Deberías ser más amable con Aku. Zabuza se quedó mirando. El rostro de Sasuke se enrojeció poco a poco, pero no perdió determinación. Zabuza empezó lentamente, como si le hablara a un bebé. ¿Qué demonios te hizo pensar que tienes derecho a hablarme de cómo trato a mis seguidores? ¿Crees que somos amigos o algo así? Te aseguro que no lo somos. Se puso de pie mientras hablaba y dirigió su instinto asesino hacia el joven Uchiha. Sasuke se preparó como si se esforzara por levantar una carga pesada. Puedes intentar intimidarme todo lo que quieras, dijo Sasuke, subiendo la voz a medida que continuaba. Pero a mí no puedes engañarme. ¿Te importa Aku, aunque no lo demuestres? ¿Por qué eres tan horrible con él? ¿Se ha quejado Aku de mi trato con él? La voz de Zabuza empezaba a adquirir un tono peligroso. Claro que no, respondió Sasuke con brusquedad. No se quejaría si le dijeras que se cortara su propia amenaza. Incluso podría agradecértelo, el muy idiota. Pero ese no es el punto. La confianza es mutua, o si no, traicionarás a quienes dependen de ti. Zabuza olía que los conejos empezaban a arder, pero no iba a detener la conversación sin antes poner a Sasuke en su sitio. ¿Cómo se atrevía ese cabrón a sermonearlo? No es que sea asunto tuyo, pero confío en Aku. Confío en que hará lo que le diga, cuando se lo diga. Eso es lo que le exijo, y eso es lo que acepto. Si cambia de opinión, solo tiene que irse. Sasuke se burló furioso. Irse. Sabes que no puede irse. Es lo que es porque tú lo hiciste así. Sin ti, no tiene ningún propósito. Y no tendría ni un solo amigo. Al menos, no los tenía antes de conocerme. ¿Sabes? Antes de conocerte, quería matarte por lo que le hiciste a Aku. Pero ahora sé que solo te obstinas en admitir lo que sientes. Aku no necesita amigos. Los amigos te debilitan. Los amigos te traicionan. Sasuke agitó una mano con impaciencia. ¿Crees que no lo sé? Mi hermano y yo fuimos traicionados por nuestra propia familia. Itachi me enseñó a no confiar en nadie, ni siquiera en él, porque quienes nos quieren son los que más nos pueden hacer daño. Pero eso no significa que esté bien vivir siempre solo. Quieres ser mi Hokage, ¿verdad? Pero un Kage debe proteger y cuidar a todos los aldeanos. ¿Cómo puedes hacerlo si ni siquiera puedes admitir que te importa tu seguidor más cercano? Si tratas a la aldea como tratas a Aku, serías peor tirano que Masanori. Cuando Zabuza habló, su voz era aguda y fría como el filo de una espada. Esta conversación ha terminado. Si dices una palabra más, mi espada te beberá la sangre. Sasuke lo miró con muda indignación, pero no puso a prueba la amenaza de Zabuza. En cambio, agarró uno de los conejos, que ahora estaba completamente quemado. Lo destrozó con furia, desgarrándolo con los dientes como si fuera el conejo el que había provocado su ira. Prepárense para mañana, dijo Zabuza apretando los dientes. Nos reuniremos con un clan que espero se una a nuestra causa.
Pero puede que necesiten algo de persuasión. En lugar de responder, Sasuke continuó comiendo. Zabuza resopló furioso, agarró al segundo conejo del asador y se dirigió al otro lado del campamento a comer. Más tarde esa noche, Zabuza no pudo dormir. Las palabras de Sasuke volvían a él una y otra vez, así como la mirada furiosa y acusadora del joven Uchiha. Pasó mucho tiempo antes de que sus propios ojos finalmente se cerraran. Aunque muchos pensamientos se arremolinaban en la mente activa de Itachi, uno seguía insistentemente empujando a los demás a un lado. Aku realmente se parece extraordinariamente a una niña. Eso fue todo lo que Itachi pudo pensar al ver a Aku con su disfraz. El chico tranquilo se había soltado el pelo y llevaba un kimono con estampado de flores. Incluso con toda su experiencia en el disfraz y la infiltración, Itachi casi podía creer que estaba viendo a una niña de 12 años. El propio Itachi llevaba una bata remendada de granjero, botas gruesas y un gran sombrero de paja. Tras verse reflejado en un río de aguas tranquilas, decidió no contarle a Sasuke sobre esta decisión. Estaba acostumbrado a que Sasuke pensara que todo lo que hacía era genial, y el atuendo que llevaba era casi tan genial como era posible. ¿Cuál es la primera regla para hacerse pasar por granjero?, preguntó Itachi de repente. Aku ni siquiera se sobresaltó. Era difícil asustar al chico. Mucho más difícil que Sasuke normalmente. No te muevas como un shinobi. Así es, confirmó Itachi. Los shinobi se mueven con perfecto equilibrio y precisión. Nadie más lo hace. Detectar a alguien entrenado en sigilo no es difícil, para alguien con buen ojo. Conocía un ambú al que le gustaba lanzar senbon a aldeanos al azar, solo para ver si reaccionaban a tiempo. Lo vi atrapar a más de un espía de esa manera, identificando quién era más rápido o más astuto de lo que debía ser. Aku internalizó todo esto sin pestañear. A Itachi le resultaba un poco desconcertante enseñarle a alguien tan pasivo. Sasuke le hacía preguntas constantemente y lo retaba a explicar más. Aku aún no había hablado antes de que le hablaran. Al principio, a Itachi le preocupaba que su falta de respuesta significara que era lento o estúpido. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que Aku, lejos de ser aburrido, era en realidad un genio. Simplemente no le contestaba a su sensei, algo que Itachi hacía tiempo que había perdido la esperanza de enseñarle a Sasuke. De alguna manera, a Itachi le recordó cómo había sido de niño, cuando lo único que le importaba era convertirse en el shinobi más fuerte. Tampoco se hacía preguntas. Y Aku aprendió nuevas lecciones con una velocidad que Itachi tuvo que respetar. El paisaje empezó a cambiar, reflejando la creciente proximidad de la pareja a Kirigakure. Las tierras que rodeaban la aldea eran de las más fértiles del país y albergaban la mayoría de las granjas más grandes. La aldea se encontraba enclavada en un valle, donde casi siempre permanecía cubierta por una espesa capa de niebla. Hacia allá se dirigían Itachi y Aku, y donde esperaban encontrar un lugar para empezar a recopilar información sobre el Mizukage y sus fuerzas. Llegaron al borde del valle justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. La aldea entera se extendía ante ellos, con las imponentes montañas al fondo. La aldea estaba llena de árboles, algunos de los cuales crecían sobre los edificios y bordeaban las calles. Los edificios eran en su mayoría bajos y cilíndricos, y uno se alzaba más alto que los demás, justo en el centro de la aldea. Itachi se lo señaló a Aku. Esa es la residencia del Mizukage, donde se encuentran la mayoría de los edificios oficiales. Échale un vistazo mientras puedas. Seguro que pasaremos más tiempo allí que en cualquier otro lugar de Kiri. Itachi entonces comenzó el descenso hacia el valle, con Aku pisándole los talones. Mientras caminaban, Itachi notó a 4 shinobi escondidos en el camino principal. Eran buenos, pero torpes comparados con su nivel de habilidad. Uno de ellos saltó, probablemente anunciando la llegada de desconocidos. Efectivamente, cuando Itachi y Aku llegaron a la puerta, un par de chunin los esperaban en las murallas. Itachi nunca había estado en Kiri, aunque había realizado varias misiones de reconocimiento en el país del agua, y le sorprendió lo bajas que eran las murallas, al menos en comparación con Konoha. No parecía muy defendible, pero entonces Itachi reflexionó que la niebla oculta era potencialmente una muralla más efectiva que una de ladrillo y cemento. ¿Quiénes son?, gritó uno de los chunin. Parecía joven, solo unos años mayor que Itachi, y llevaba una barba rala que delataba que intentaba aparentar más edad. Su tono era oficioso y pomposo, y no tan impresionante como sin duda deseaba. Digan sus nombres y a qué se dedican. Itachi extendió las manos en un gesto pacífico. Intentó aparentar miedo, sin perder de vista a los 2 shinobi que se habían posicionado tras él en la vegetación.
Si esto se iba al garete, era su responsabilidad sacar a Aku de allí con vida. Cuando Itachi habló, lo hizo con el marcado acento de los campesinos del país del agua. Estamos desarmados, señor. Mi hermana y yo somos granjeros, lo hemos sido durante generaciones. Pero nuestro padre fue asesinado hace unos días y apenas logramos escapar. Vinimos aquí con la esperanza de encontrar un nuevo hogar donde no tengamos que temer por nuestras vidas. Podemos trabajar. Mi hermana cose bien y yo soy bueno con la madera. Ya sabe, carpintería y cosas así. No seremos una carga, y trajimos todo el oro que nuestra familia ahorró durante años. Por favor, lo daremos todo por un hogar. El segundo shinobi, el que no hablaba, parecía compasivo. Era un poco mayor que su compañero y estaba bien afeitado. Pero fue el primer shinobi quien respondió, y su rostro no mostraba ningún atisbo de compasión por Itachi y su hermana. Dices que mataron a tu padre. ¿Quién lo mató? Itachi dejó que el miedo se apoderara de sus ojos y dejó que su voz temblara. No lo sé, señor. Estábamos en la cocina y oímos voces. Entonces papá entró con cara de muerto de miedo. Nos dijo que nos escondiéramos en el sótano hasta que se fueran. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Cuando subimos del sótano, estaba muerto y toda la comida que teníamos en la cocina había desaparecido. Itachi hizo una pausa y sollozó con naturalidad. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué haría alguien eso? Podrían haberse llevado la comida, no necesitaban matarlo, justo a tiempo. Aku rompió a llorar en silencio. Itachi quedó impresionado a pesar suyo. El chico tenía la capacidad de un actor para llorar a voluntad, y tampoco exageró su actuación. Nada de teatralidad, solo una profunda tristeza contenida. Itachi no pudo evitar pensar en cómo habría manejado Sasuke este pequeño subterfugio. Probablemente se habría tirado al suelo, gimiendo y golpeando la tierra con los puños. Aku parecía hecho para la infiltración, algo que Sasuke definitivamente no lo era. Por otro lado, Itachi no dudaba de que Sasuke era más adecuado para los trabajos que Zabuza había planeado. Las llamativas batallas relámpago eran mucho más propias del joven Uchiha. El Chunin barbudo tenía un aire serio, pero no sospechoso. Lamento mucho tu pérdida. Si tienes dinero para comprar una casa en el pueblo, eres bienvenido. Siempre necesitamos trabajadores cualificados. Simplemente respeta nuestras leyes y no causes problemas, y tú y tu hermana estarán bien aquí. Itachi asintió, con lágrimas falsas aún corriendo por sus mejillas. Muchísimas gracias. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por esta amabilidad. El Chunin agitó la mano con impaciencia. No nos des las gracias, solo somos los guardias de la puerta. Para encontrar una casa tendrás que hablar con alguien del sector residencial. Y para trabajar necesitarás una licencia, que puedes obtener en la oficina de comercio. Bienvenido a Kirigakure. Con eso, las puertas se abrieron lentamente, e Itachi y Aku dieron sus primeros pasos en la ciudad. Los shinobi saltaron a su encuentro. Itachi podía sentir a los vigilantes ocultos alejándose de la ciudad, presumiblemente de vuelta a sus puestos vigilando el camino. Antes de buscar alojamiento comenzó el primer Chunin, por favor, acompáñanos a completar un insieme. El Mizukage querrá enviar un escuadrón a investigar su granja. Con un poco de suerte, el ninja cazador podrá averiguar quién asesinó a su padre. Itachi estrechó la mano del Chunin con gratitud, asegurándose de usar solo una fracción de su fuerza. ¿En serio? Te estaríamos eternamente agradecidos. Oh, si el asesino de nuestro padre pudiera ser llevado ante la justicia, su alma encontraría paz. Te contaré todo lo que sé. Mientras Itachi seguía al Chunin alejándose de la puerta, se permitió relajarse un poco. Habían superado la primera prueba, y Aku había estado más que a la altura del desafío. Y en cuanto el ninja cazador llegara a la granja de Itachi, los acontecimientos empezarían a acelerarse. Con la ayuda de un contacto dentro de la compañía Gato, Itachi ya había preparado la escena del crimen, por así decirlo. El anterior dueño de la granja había aceptado una generosa oferta para mudarse a la tierra del té con sus hijos, con la seguridad de tener suficiente dinero para muchos años. Luego, habían dispuesto con astucia un cadáver. Sasuke y Aku habían solicitado que el cadáver perteneciera a alguien que realmente mereciera morir, para que pareciera que había sido asesinado violentamente. Los ninjas cazadores eran rastreadores de primera, pero con la habilidad combinada de Zabuza e Itachi, era improbable que la investigación revelara el subterfugio. Así que, salvo complicaciones imprevistas, Itachi tenía una tapadera sólida que lo llevaría a la aldea. Y pronto, gracias al trabajo de Zabuza en el campo, se desataría el infierno.
Desde su nuevo hogar dentro de la aldea, Itachi y Aku estaban en la posición perfecta para avivar las llamas. Itachi miró subrepticiamente a Aku y se permitió una sonrisa forzada. Que comiencen los juegos. Un silencio tenaz se había extendido entre Sasuke y Zabuza tras su enfrentamiento del día anterior, y se cernía entre ellos como una vieja y fea cortina que ninguno quería reconocer. Por su parte, Sasuke estaría condenado si rompía ese silencio primero. Solo había dicho la verdad, y si Zabuza iba a seguir tratando a Aku como un instrumento desechable, incluso cuando era obvio que realmente le gustaba, entonces Sasuke no iba a seguir como si aún fueran amigos. Seguiría las órdenes de Zabuza y llevaría a cabo su misión, pero ahí se acababa todo. A veces, Sasuke reflexionaba sobre lo absurdo de ignorar al demonio de la niebla sangrienta, pero siempre terminaba pensando que valía la pena intentarlo. Después de todo, Sasuke había convencido a Itachi hacía años de que no se rindiera. Tal vez, si perseveraba, podría convencer a Zabuza de una decisión similar con respecto a Aku. Por ahora, sin embargo, Sasuke simplemente seguía a Zabuza sin quejarse ni hacer preguntas. Y esa última parte era difícil, porque Sasuke ardía en curiosidad por saber a dónde se dirigían. Durante las últimas 2 horas, Zabuza los había guiado a través de un desierto cada vez más denso, siguiendo un rastro solo visible para él. De vez en cuando se detenía, prestando atención a señales que, si acaso existían, se le escapaban por completo, solo para continuar en una nueva dirección. Pronto la tierra comenzó a descender y Sasuke se dio cuenta de que se estaban adentrando en un valle. Escuchen, la voz de Zabuza rompió el silencio abruptamente. Sasuke ladeó la cabeza en dirección al shinobi mayor y aminoró el paso para seguir su ejemplo. Zabuza seguía mirando al frente, hablando tan bajo que Sasuke tuvo que esforzarse para oír. El clan que vamos a conocer no existe oficialmente. Su sustento depende de que los Mizukage no sepan dónde viven, o incluso que viven. Sasuke se rascó la cabeza y preguntó lo obvio. ¿Y cómo sabes de ellos? El ex shinobi de Kiri giró la cabeza por una fracción de segundo, lo suficiente como para lanzarle una mirada fulminante a Sasuke. No es asunto tuyo, enano. Además, no es mi secreto para contarlo. La cuestión es que, para esta gente, los forasteros son peligrosos. Estamos aquí para ayudarlos, pero al principio no lo verán así. De hecho, podrían intentar matarnos en cuanto nos vean. Prepárate para defenderte, pero bajo ninguna circunstancia mates a uno de ellos. Sasuke suspiró con agravio. No soy estúpido, Zabuza. Sé lo suficiente como para no matar a posibles aliados, incluso si aún no saben que se convertirán en aliados. Itachi me daba lecciones sobre cómo convertir a los agentes enemigos antes de que supiera siquiera que era un agente enemigo. Eso provocó una breve carcajada de Zabuza. Seguro que sí. Nada de lo que hizo ese cabrón astuto me sorprendería. Pero repetiré la advertencia de todos modos, porque es muy probable que pronto estemos luchando por nuestras vidas. Y es muy posible que perdamos. La absoluta seriedad con la que Zabuza pronunció esas últimas palabras fue suficiente para convencer a Sasuke de que no bromeaba. Y si este clan impresionaba a Zabuza, el mismísimo rey de la bravuconería, entonces Sasuke debería estar alerta. Solo para asegurarse, claro. No tenía miedo ni nada. ¿Quiénes son entonces y qué los hace tan especiales? ¿Cuál es su habilidad? Zabuza guardó silencio un momento, sorteando la empinada pendiente con facilidad. Sasuke notó que los árboles empezaban a escasear, dejando entrever destellos de sol. La historia del clan Kanchiki es larga y trágica, dijo Zabuza finalmente, aunque familiar para cualquiera que sepa cómo era vivir en el país del agua durante las purgas Kekko y Genkai. Puedo contarte los antecedentes, pero es solo un resumen del sufrimiento que han soportado a manos del tirano Masanori. El clan Kanchiki es uno de los clanes más antiguos del país del agua. Algunos dicen que el más antiguo. Ayudaron a colonizar el país hace siglos, antes de que nadie siquiera pensara en establecer aldeas shinobi. Y cuando se formó Kirigakure, sus guerreros estaban entre los más venerados. Ahora son solo una sombra de lo que fueron, escondidos en las profundidades para evitar la atención del mundo exterior. Las palabras profundo subsuelo no pasaron desapercibidas para Sasuke, pero se negó a distraerse de la historia. ¿Qué les pasó una vez que comenzaron las purgas? Las purgas comenzaron lentamente, y no por culpa del Mizukage. Fueron las guerras las que primero sembraron el miedo. La guerra constante entre aldeas shinobi llevó a todos a odiar y temer el Kekko y Genkai. Los guerreros genéticamente dotados eran simplemente demasiado destructivos.
Pero fue Masanori quien primero concentró ese miedo y lo utilizó para consolidar su propio poder. Los clanes Konkeke y Genkai se convirtieron en blanco de ataques. Algunos, como el clan Kaguya, intentaron combatirlo, primero con palabras y luego con la fuerza. Sin embargo, el clan Kanchiki lo vio venir. Abandonaron su complejo en Kirigakure, dejando atrás sus bibliotecas y sus tumbas, todo testimonio de su honorable servicio al país. Luego enviaron un emisario a Masanori con un mensaje que exigía el fin de las purgas. En respuesta, Masanori decapitó al mensajero y envió una gran fuerza de shinobi. Sasuke se acercó a Zabuza mientras corrían, incluso inclinándose para escuchar mejor. ¿Cómo escaparon? Muchos no lo hicieron, respondió Zabuza con tono sombrío. Los Kanchiki colocaron explosivos alrededor de todo su campamento, y sus mejores exploradores guiaron al ejército directamente hacia él. El Mizukage perdió gran parte de sus fuerzas ese día, aunque era un precio que estaba dispuesto a pagar para deshacerse de los Kanchiki. Por los cadáveres carbonizados encontrados tras la explosión, todos creían que el clan Kanchiki se había extinguido. Pero todo fue un montaje. Los cuerpos habían sido preparados de antemano por guerreros Kanchiki que habían sido ninjas cazadores. Los únicos shinobi Kanchiki que perecieron ese día fueron los valientes que guiaron al ejército del Mizukage hacia la trampa. El resto escapó y ha vivido escondido hasta el día de hoy. Sasuke no respondió, absorto en la imaginación de la tragedia que debió de ocurrir. Solo podía imaginar lo que les había costado a esos pocos shinobi sacrificarse para que su familia tuviera una oportunidad de vivir. Entonces recordó la pregunta que Zabuza no había respondido. ¿Cuál es la habilidad de su linaje? Pueden detectar el agua desde lejos. Se llama radiestesia. Sasuke ni siquiera intentó reprimir el bufido burlón que se le escapó al oír esa habilidad. ¿Eso es todo? Esa debe ser la habilidad más floja de la historia. Esperaba algo poderoso, como canalizar rayos o detener el tiempo. Sin mirar atrás, Zabuza extendió la mano y le dio un golpe a Sasuke en la cabeza. Eso es por ignorancia. No todas las habilidades genéticas tienen que ser tan llamativas como esos ojos diabólicos tuyos. Y que el Kekkei Genkai del clan Kanchiki parezca pacífico no significa que no sea útil. De hecho, reclutar a algunos de sus guerreros podría ser crucial para nuestra pequeña rebelión. ¿Por qué? Preguntó Sasuke secamente. Para que, cuando los ninjas cazadores nos encuentren, podamos indicarles la fuente de agua dulce más cercana. No deberías mostrar tu ignorancia tan abiertamente, le aconsejó Zabuza, te hace parecer aún más estúpido. Para tu información, necesitamos su ayuda para que los cazadores de Masanori no puedan encontrarnos. El clan Kanchiki detecta la presencia del agua, pero también detecta cuando se manipula con chakra. Un ninja cazador usando un jutsu de agua es como una explosión para ellos. Pueden sentirlo a kilómetros de distancia. Podrán ayudarnos a evitar patrullas e incluso a alejarnos de cualquiera que nos persiga. He oído que los exploradores Kanchiki más hábiles pueden detectar la presencia humana o animal simplemente por el agua en nuestros cuerpos. Sasuke empezó a reconsiderar su opinión y a sentirse un poco avergonzado de su escepticismo anterior. Con exploradores capaces de evitar a los perseguidores indefinidamente, una guerrilla sería mucho más efectiva. Mientras recordaba todos los sustos que podrían haberse evitado si él e Itachi hubieran tenido una buena exploración, Sasuke siguió a Zabuza más allá de los últimos árboles y se adentró en un valle. Una tenue niebla dificultaba la visibilidad, pero Sasuke aún podía ver las montañas que delimitaban el valle al otro lado. Un pequeño arroyo corría por el valle, serpenteando a izquierda y derecha, haciéndose más pequeño a medida que avanzaba. Zabuza empezó a seguir el arroyo, mirando constantemente por encima del hombro y a los lados en busca de cualquier amenaza. Pronto se hizo evidente a qué se refería Zabuza cuando dijo que el resto del clan Kanchiki vivía en las profundidades subterráneas. El arroyo los condujo a través del valle hasta que se convirtió en un pequeño hilo de agua, que conducía a una oscura y cavernosa entrada al final del valle. Una montaña se extendía a lo lejos, y Sasuke comprendió que este túnel subterráneo podía ser realmente enorme. Aquí está, anunció Zabuza, la única entrada a las cavernas Kyungju. Se rumorea que están malditas, así que nadie vive cerca en kilómetros a la redonda. No sé nada sobre los años previos a la llegada del clan Kanchiki, pero ahora me sorprendería mucho que alguien que entrara y saliera alguna vez. Sasuke se adelantó a Zabuza, marchando con determinación hacia la abertura. Supongo que tendremos que ser los primeros. La mano de Zabuza se posó en su hombro, deteniéndolo. Tranquilo, enseguida. Me encanta la actitud, pero mejor déjame guiar.
Es más probable que sienta venir un kunai en la oscuridad. Estás mejorando en asesinato silencioso, pero este lugar aún está fuera de tu alcance. Aunque seguía enojado con Zabuza, Sasuke tuvo que admitir que tenía razón. A regañadientes, se replegó tras Zabuza y siguió al shinobi mayor hacia la montaña. El túnel al que entraron era apenas un poco más alto que Zabuza, y Sasuke temía tener que luchar en él. El rango de movimiento era tan limitado que evadir cualquier trampa sería casi imposible. Pero pronto el túnel se ensanchó, hasta alcanzar el tamaño de una calle pequeña, y el techo se alzó hasta quedar muy por encima. El túnel descendía suavemente, adentrándolos en las profundidades de la montaña. Tras unos cientos de metros, la luz exterior comenzó a disiparse, y Sasuke y Zabuza caminaban en una oscuridad casi total. Cuando desapareció el último rayo de luz, Zabuza sacó una antorcha de su mochila e iluminó la cabeza con una cerilla. La luz de la antorcha proyectaba sombras frenéticas sobre las paredes y el suelo del túnel. ¿Eso no les avisará de que estamos aquí?, preguntó Sasuke, empezando a sentirse nervioso. Caminaba prácticamente de puntillas, preparado para reaccionar al instante ante cualquier sonido. Zabuza se encogió de hombros. Ya lo saben. No me escuchabas cuando te hablé de su habilidad. Encender una antorcha con suerte indicará que no intentamos ser sigilosos. Por ahora, simplemente sigamos adelante, y esperemos que vengan a nosotros. Siguieron caminando y pronto llegaron a una bifurcación en el túnel. Había 3 direcciones posibles, todas las cuales se dirigían hacia las profundidades de la tierra. Zabuza no dudó, sino que siguió caminando por el camino del medio. No importa, dijo cuando Sasuke lo miró con curiosidad. Nos encontrarán. Sasuke no respondió, pero en su cabeza estaba pensando, a menos que nos dejen en paz, sabiendo que nos perderemos por completo y probablemente moriremos sin ninguna ayuda. Tras media docena de bifurcaciones naturales más, el túnel que Zabuza había elegido se abría a una gran caverna. El suelo estaba lleno de cráteres y agujeros, y el agua goteaba del techo por numerosos puntos. Sasuke podía ver al menos 7 entradas diferentes a la caverna, y probablemente había más que no veía fuera del alcance de la antorcha. Este es el lugar, dijo Zabuza con satisfacción. Los esperaremos aquí. Y aplaudió 2 veces, creando un eco que rebotó en el alto techo rocoso y regresó a ellos, sonando casi el doble de fuerte a los oídos de Sasuke. Lo oirán, si no nos estaban siguiendo ya. Zabuza se sentó con las piernas cruzadas en el suelo pedregoso y cerró los ojos, como si se hubiera quedado dormido. Sasuke, en cambio, estaba muy asustado. Tomó la antorcha y siguió dando vueltas, intentando observar todas las salidas y las paredes a su alrededor a la vez. Justo cuando Sasuke empezaba a creer que Zabuza se lo estaba inventando todo, el Kanchiki hizo su movimiento. Comenzó gradualmente, con zarcillos blanquecinos que Sasuke casi no notó, flotando en la caverna desde diferentes direcciones. Sin embargo, en cuestión de minutos, los zarcillos se habían espesado y multiplicado, hasta que una niebla opaca llenó por completo la caverna. Sasuke aún podía ver a Zabuza con la ayuda de su linterna, pero nada más. Zabuza, le siseó al shinobi mayor. No te preocupes, dijo Zabuza, levantándose bruscamente. Solo están cuidando de ti. Considéralo como otra sesión de práctica. Excepto una en la que podrías morir. Me tranquiliza mucho, gracias, replicó Sasuke. De hecho, se relajó un poco ante la charla familiar y se preguntó si esa había sido la intención de Zabuza. En ese momento, una voz resonó a su alrededor. ¿Quién se atreve a profanar este lugar con sus impíos pies? ¿No sabes que está prohibido? Zabuza extendió las manos, aunque Sasuke no estaba seguro de con qué propósito. Seguramente la niebla era demasiado espesa para que alguien pudiera ver su gesto pacífico. Por favor, dejen de hacer teatro. Gritó Zabuza. No somos turistas perdidos ni espeleólogos, ni queremos hacerles daño. Soy Momochi Zabuza, también conocido como el demonio de la niebla sangrienta, y tengo una propuesta para el clan Kanchiki. Por los jadeos reprimidos que Sasuke escuchó, supuso que estaban rodeados por no menos de 10 shinobi. Mantuvo una mano cerca de su bolsa de kunai, listo para saltar. La voz volvió a sonar, esta vez sin el estruendo. Zabuza, ¿eh? Nunca he oído hablar de ti. Pero claro, no salimos mucho. Me pregunto qué te parece tu inteligencia, al buscarnos por aquí. Si sabes de nosotros, también debes saber que no podemos dejarte ir. No solo espero irme, respondió Zabuza, espero llevarlos a todos conmigo. Les ofrezco venganza y la oportunidad de una nueva vida.
Si ustedes y sus guerreros luchan conmigo, les prometo la cabeza del Mizukage. No compensará el sufrimiento de su clan, pero quizás sea un buen comienzo. ¿Un revolucionario, eh? A los oídos de Sasuke, la voz sonó absolutamente indiferente. Vienes a pedirnos que luchemos y muramos por ti. ¿Pero de verdad crees que la venganza es suficiente para robarnos el juicio? Si no pudimos derrotar a Masanori el asesino hace 30 años, ¿qué te hace pensar que tendríamos alguna oportunidad ahora? ¿Y por qué querríamos hacerlo? Aunque, por algún milagro, mataras a ese bastardo, los nuestros no serían bienvenidos en el país del agua. Seríamos odiados igual que antes, y aún más por haber matado al Mizukage. Zabuza le indicó a Sasuke que mantuviera la paciencia. Se dio cuenta tarde de que había estado agarrando el mango de su kunai con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Zabuza se giró hacia la voz. Tú y yo sabemos que el verdadero monstruo de Kirigakure es el Mizukage. Puede que la gente aún no lo sepa, pero lo sabrá. Aunque me presente ante ustedes prácticamente solo, con solo este insignificante acompañándolos, Zabuza hizo una pausa para sonreírle a Sasuke, la verdad es que cuento con más apoyo del que imaginan. Entre mis aliados se encuentra el quinto hombre más rico del mundo, quien está incondicionalmente dedicado a derrocar el régimen de Masanori. No les pido que luchen y mueran solo por venganza. Les pido que tomen una decisión calculada para unirse al bando ganador. Y en el proceso, liberaremos el país del agua y garantizaremos que todos sus ciudadanos sean libres de vivir la vida que deseen, tengan o no un Kekkei Genkai. ¿Y si decimos que no? Sasuke se tensó al percibir la amenaza que se escondía tras la pregunta. De nuevo, forzó la vista, intentando adivinar de dónde vendría el primer ataque. Nada, declaró Zabuza. Juro por mi vida que, hagas lo que hagas, nadie sabrá de tu existencia por mí. He jurado destruir al Mizukage con mis propias manos, incluso si tengo que hacerlo solo y enfrentarme a toda la fuerza shinobi de Kirigakure en el proceso. Por mi parte, todos son libres de esconderse con el rabo entre las piernas hasta que el sol se convierta en polvo. Eso sí, no esperes una cálida bienvenida ni un beso en la mejilla después de que haya hecho todo el trabajo. Un coro de gritos de ira se alzó en respuesta a la provocación de Zabuza. Sasuke podría haberle dado una patada. ¿Acaso tenía que enemistarse con un grupo de enemigos que ni siquiera podían ver? Se oyó un silbido agudo que silenció de inmediato a los guerreros invisibles Kanchiki. Eres muy bueno, observó la primera voz. Juegas con nuestro orgullo con la habilidad de un experto manipulador. Pero he visto mucho más de la vida que tú, y no me dejaré llevar a una decisión precipitada por burlas infantiles. Sin embargo, te veré cara a cara antes de tomar ninguna decisión. Tu valentía al llegar tan lejos lo merece, incluso si tu destino es morir aquí para proteger nuestro secreto. La respuesta de Zabuza estaba cargada de sarcasmo. Muy amable de tu parte, sin duda. La niebla se disipó rápidamente, hasta convertirse en un vapor transparente. Sasuke examinó rápidamente la caverna, contando 15 figuras en total. La voz que le había estado hablando a Zabuza probablemente pertenecía a la figura justo frente a ellos, que se acercaba lentamente. Por las arrugas que delineaban su rostro, Sasuke supuso que rondaba los 40. Parecía estar en forma para alguien de su edad, aunque los largos años bajo tierra habían desvanecido su piel, perdiendo gran parte de su color y vitalidad. Algo en él hacía que Sasuke lo respetara. Era algo relacionado con la serena autoridad que Itachi desplegaba con tanta facilidad. De inmediato, Sasuke supo que los guerreros a su alrededor morirían, hasta el último hombre o mujer, si su líder se lo pedía. Al acercarse, el anciano levantó una mano en señal de reconocimiento. Entonces, Momochi Zabuza, eres más poderoso de lo que suponía. Conozco esa espada que llevas en la espalda. Kubikiri Bocho, la espada que bebe la sangre de sus enemigos para fortalecerse. Cuando aún era un shinobi de Kiri, esa espada era propiedad de los 7 espadachines de la niebla. Una vez fui uno de los 7 espadachines, respondió Zabuza, ignorando las repentinas explosiones de instinto asesino que emanaban de los guerreros Kanchiki. Busqué matar al Mizukage, y por eso fui desterrado. Pero no quise desprenderme de mi espada, y ahora la única sangre que busca es la de Masanori. El rostro del anciano se arrugó en una sonrisa desgastada que no llegó a sus ojos. Un objetivo digno, sin duda. Zabuza dio un paso adelante y extendió la mano con descaro. Sasuke pudo ver que sus oponentes estaban listos para saltar, frenados solo por la confianza de su líder. Te he dicho mi nombre, declaró Zabuza. ¿Cuál es el tuyo, anciano?
El líder Kanchiki rió a carcajadas, moviendo la cabeza de arriba a abajo, de modo que su largo cabello plateado le cubría los ojos. Oh, me caes bien. Odiaría tener que matarte yo mismo. Por suerte, hay otra manera. Estrechó la mano de Zabuza, todavía temblando de risa. Me llamo Kensei. Zabuza inclinó la cabeza. Es un honor conocerte. ¿A qué te refieres con forma? Prometí no revelar tu secreto, pero si me atacas a mí o a mi seguidor, no me contendré. Sasuke se irritó en silencio al ser llamado seguidor, pero consideró que no era el momento de mencionarlo. Kensei inclinó la cabeza, reconociendo la declaración de Zabuza. Admito que tu propuesta me ha intrigado. Llevas la espada de nuestros enemigos, pero afirmas no ser uno de ellos. Podrías ser un aliado muy poderoso, pero existen otras dos posibilidades. Una. Mientes. Sasuke se tensó, al igual que los demás guerreros, pero Kensei continuó imperturbable. 2. Eres débil y esperas que te demos la fuerza que te falta. Por suerte, hay una manera de poner a prueba ambas posibilidades. Zabuza sostuvo la mirada de Kensei con orgullo. ¿Cuál es tu prueba? La afrontaré, sea cual sea. En lo profundo de nuestros pies, en el corazón mismo de la montaña, yace un gran tesoro. Con este tesoro, un shinobi puede obtener un gran poder. Pero el tesoro está custodiado por guerreros que ni siquiera los más fuertes de nosotros pueden derrotar. Lo sé porque lo he intentado sin éxito. Kensei levantó ambos brazos, que Sasuke notó tardíamente con feroces cicatrices que le rodeaban desde las muñecas hasta los hombros. Fue solo por suerte que escapé con vida. Si quieres mi lealtad, debes recuperar ese tesoro. Sasuke observaba a Zabuza, inseguro de cómo reaccionaría el ninja renegado. En cuanto a él, no sabía qué pensar. ¿Valía la pena arriesgarse a enfrentarse a unos misteriosos monstruos subterráneos por la lealtad de un clan que había pasado los últimos 30 años escondido? Por fin, Zabuza terminó de deliberar y le respondió a Kensei. Parece una cobardía enviarnos contra un enemigo al que no quieres enfrentarte tú mismo. Los guerreros Kanchiki se enfurecieron, pero se calmaron cuando Kensei levantó la mano. Quizás, admitió el anciano, pero nos piden que arriesguemos la vida por ustedes. Es lógico suponer que una vez que maten a Masanori, si es que lo logran, serán el próximo Mizukage. No me doblegaré ante nadie sin una prueba de su superioridad. Y si se niegan a aceptar este desafío, lo tomaré como prueba de que están en complicidad con Masanori o de que son cobardes. En cualquier caso, no me sentiré culpable por dejar que su cadáver se pudra aquí. Zabuza bajó la tela que le cubría la boca y le dedicó a Kensei su mejor sonrisa de tiburón. Dicho así, amigo Kensei, ¿cómo puedo discutir? Guíame hasta este tesoro y te lo traeré. Incluso lo envolveré con un pequeño lazo. Kensei le devolvió la sonrisa a Zabuza, y su rostro se veía tan feroz como el de Zabuza a la luz de la antorcha. Lo espero con ansias. Te acompañaremos a la cámara y esperaremos el resultado de tu juicio con gran expectación. ¿Te llaman demonio? Me pregunto si estarás a la altura de ese nombre. De repente, se dio la vuelta y caminó hacia uno de los túneles que salían de la caverna. Zabuza lo siguió, indicándole a Sasuke que entrara también. Sasuke obedeció con presteza, aunque se aseguró de dirigir a los guerreros que lo rodeaban su mejor mirada de no me jodas. Sasuke y Zabuza se adentraron en los túneles, liderados por Kensei y rodeados por su escolta de shinobi Kanchiki. La comitiva avanzaba en silencio, interrumpido únicamente por el plip-plop del agua que goteaba del techo. Para cuando dejaron de caminar, Sasuke no tenía ni idea de la hora. Era de mañana cuando entraron en la cueva, pero allí, en la oscuridad, el tiempo carecía de importancia. Sentía como si hubiera caminado bajo tierra desde siempre y siguiera caminando hasta el fin de los tiempos. Pero en realidad, no habían pasado más que unas horas cuando Kensei se detuvo, levantando la mano para detener al grupo que lo seguía. No vamos más lejos, declaró. La cámara está justo enfrente. Los esperaremos aquí. Si no han regresado para cuando se apaguen nuestras antorchas, asumiremos lo peor. Espero que digan la verdad y que sean lo suficientemente fuertes como para regresar con nosotros. Tú y yo, pensó Sasuke con ironía. Hagámoslo ya. Zabuza le sonrió. Me leíste la mente, mocoso. Los dos continuaron su camino, perdiendo pronto de vista al grupo que los esperaba. ¿Ya se divierten? Preguntó Zabuza. Sasuke fingió un bostezo. ¿En serio? Me estoy quedando dormido. Espero que esta vez podamos pelear de verdad. Estoy harto de tanta charla. Eso es lo que me gusta oír. Un momento.
La razón por la que Zabuza se detuvo fue que el túnel se abrió de golpe, dando paso a una cámara del mismo tamaño que la que Kensei y sus guerreros habían utilizado. Pero esta cámara estaba repleta de enormes estalactitas y estalagmitas que sobresalían ferozmente del suelo y el techo. A Sasuke le pareció que habían entrado en las fauces de una bestia gigante. Casi esperaba que la cámara se derrumbara sobre ellos, mientras la bestia los masticaba con sus dientes de roca. Despacio, advirtió Zabuza. Si hay problemas, cuídame. Saldremos vivos de esta, te lo prometo. Salieron con cuidado, observando con la luz de la antorcha. Más que nunca, las sombras proyectadas por la antorcha parecían espíritus danzantes iniciando un antiguo ritual. Sasuke casi esperaba que tomaran forma física ante sus ojos, ya fuera para ayudarlos o para obstaculizarlos. Estaba tan fascinado por las sombras que casi vio el primer par de ojos rojos observándolo desde la oscuridad. Al registrarlos, emitió un chillido vergonzosamente agudo y se echó hacia atrás. Zabuza apareció al instante, interponiéndose entre Sasuke y los ojos. Tras abofetearse mentalmente por delatar su debilidad, Sasuke examinó la zona y tuvo la incómoda sensación de que, por segunda vez en pocas horas, él y Zabuza estaban rodeados. Había figuras oscuras revoloteando en los rabillos de su vista, y destellos rojos que desaparecieron antes de que pudiera ver qué eran. Una voz surgió de la oscuridad, profunda y sibilante a la vez. Hizo que a Sasuke se le pusiera la piel de gallina y le vibraran los huesos. Era una voz potente y traicionera. Nunca he visto a un guerrero tan joven. Debo concluir, entonces, que es una ofrenda. Eres sabio, viajero, al saciar nuestra sed con un cachorro tan tierno. Sasuke sintió que una multitud de miradas lo observaban y se estremeció. Zabuza desenvainó su espada y la extendió frente a él, como un escudo. No está en el menú de esta noche, sea lo que seas. Lamento decepcionarte. Ahora, ¿podemos hablar de tu tesoro? Un siseo surgió de múltiples direcciones, y le puso los pelos de punta a Sasuke. ¿Y quién eres tú para imponer condiciones, humano? Vienes como otros antes que tú, arrogante en tu ignorancia, exigiendo que te entreguemos lo que es nuestro. ¿Por qué no deberíamos tomar también lo que queremos? Antes de que Zabuza pudiera responder, una figura oscura surgió de la oscuridad y se abalanzó sobre Sasuke. Iba a ser demasiado rápido para distinguir qué era, y mucho menos para esquivarla. Pero Zabuza llegó al instante, con la espada aún extendida, obligando a la figura voladora a desviarse. Sasuke se cambió la antorcha a la mano izquierda y desenvainó un kunai con la derecha. La adrenalina corría por sus venas y se preparó para la pelea. Zabuza gritó en la oscuridad. Así no va a funcionar. Si quiero que muera, lo mataré yo mismo. Ahora, ¿podemos hablar cara a cara sobre este tesoro? ¿O tendremos que hacerlo por las malas? La voz respondió desde la misma dirección que antes, diciéndole a Sasuke que no era el dueño de la voz quien lo había atacado. Interesante. Proteges a tu cachorro con fiereza. Esto es un buen augurio para ti, pero plantea la pregunta de por qué, si querías mantenerlo a salvo, lo trajiste aquí en primer lugar. Él no es mi cachorro, no soy su cachorro. Sasuke y Zabuza se dieron cuenta de que gritaban al mismo tiempo y se separaron para mirarse fijamente. Se detuvieron al notar movimiento en su visión periférica. Una figura solitaria comenzó a formarse en la oscuridad y se acercó a la linterna de Sasuke. A pesar de sí mismo, Sasuke se quedó boquiabierto. El dueño de la voz amenazante era un murciélago gigante, una cabeza más alto que Zabuza. Caminaba con cierta torpeza, pero Sasuke solo tuvo que recordar la velocidad con la que el ataque anterior lo había llevado a comprender que este oponente no era alguien a quien tomar a la ligera. Detrás del primer murciélago venían una docena más, todos más grandes que Sasuke, pero no tan altos como su líder. Incluso con la pobre luz de la antorcha, Sasuke podía ver los malvados colmillos brillando en las bocas de los murciélagos y el brillo mortal de sus ojos rojo sangre. Hace muchos años que no vemos a un humano fuera de la montaña. Los kanchiki suelen alejar a los visitantes. Has despertado mi curiosidad, así que te permitiré ver mi rostro. Zabuza envainó su espada, aunque permaneció agachado, listo para atacar. Sasuke pensó que Zabuza debía estar tan sorprendido como él, pero el shinobi mayor lo disimuló bien. Viéndolo, uno podría pensar que se topaba con nidos de murciélagos vampiros gigantes y parlantes cada 2 días. ¿Y qué cara tan bonita tiene? Ahora, si no te importa, me gustaría hablar sobre cómo podríamos conseguir cierto tesoro tuyo. El murciélago extendió sus alas y se encogió de hombros de una manera que Sasuke solo pudo describir como divertida.
No sabía cómo lo sabía, pero algo en su lenguaje corporal era muy expresivo. Directo al grano, ¿eh? Eficiente, sensato. Tienes la sensibilidad de un guerrero. Sin embargo, a diferencia de nuestros primos menores, no somos bestias sin mente. Y nuestra cultura se basa en una larga tradición de respeto mutuo, una de las cuales establece que es de buena educación presentarse antes de hacer exigencias. El tono del murciélago era tranquilo, incluso gentil, pero Sasuke percibía la amenaza latente. Al parecer, Zabuza también, pues inclinó la cabeza en un gesto de disculpa. Por favor, perdóname, no quise ofenderte. Me llamo Momochi Zabuza, conocido por muchos como el demonio de la niebla oculta. Este es mi compañero, Sasuke. El murciélago se inclinó con gravedad y dobló sus alas alrededor de su cuerpo como un sudario. Al fondo, los demás vampiros también hicieron una ligera reverencia. Soy Lord Sevarot, el jefe de nuestro clan. Declararás tu buena voluntad como lo hacen los de mi especie, ofreciendo tu sangre para nutrirnos y sustentarnos. Sasuke parpadeó. ¿Acaso el murciélago les había pedido que entregaran su sangre? Zabuza estaba igual de desconcertado. ¿Quieres nuestra sangre? Al diablo con eso. Solo inténtalo, y mi espada beberá la tuya. Lord Sevarot rió suavemente, como si fuera un niño. Me temo que me has malinterpretado. No te estoy amenazando. Entre los míos, ofrecer sangre es señal de confianza mutua, indicando las intenciones pacíficas de los participantes. Es completamente inofensivo. Créeme, si hubiera querido matarte, no habría recurrido a engaños. De uno de los murciélagos detrás de Lord Sevarot surgió otra exclamación siseante. Quizás le dé miedo ver su propia sangre. En un instante, Zabuza desenvainó su espada y la apuntó al murciélago que había hablado. ¿Quieres decirlo otra vez, chico murciélago? Paz, dijo Lord Sevarot, alzando ligeramente la voz. Las costumbres siempre resultan extrañas para quienes no las conocen. Sin embargo, demonio de la niebla, esa es nuestra costumbre, y si deseas ser tratado como un invitado, debes observarla. Bien, gruñó Zabuza. Pero si me arriesgo por ti, harás lo mismo. Kubikiribocho tomará una gota de tu sangre por cada gota que tomes de mí. Sevarot sonrió, lo que a Sasuke le pareció más una exhibición de colmillos. Ya ves, rió el jefe murciélago, ya te pareces más a nosotros. Acérquense, guerreros, y sean bienvenidos a nuestra madriguera. Sasuke empezaba a creer que estaba soñando, o quizás atrapado en uno de los genjutsus más desagradables de Itachi. Había abandonado el mundo exterior, donde todo tenía sentido, y descendido a un mundo de oscuridad y pesadilla donde los murciélagos vampiro querían probar su sangre. Lo único que le impedía arremeter y huir era saber que Zabuza no se rendiría y la determinación de mostrar al menos la misma confianza que el shinobi mayor. Además, reflexionó Sasuke, sabía exactamente cómo habría reaccionado Aku ante esta situación. Habría sonreído con tristeza al adentrarse en las fauces del infierno y se habría disculpado con los demonios por tener que patearles el trasero. Así que Sasuke se armó de valor y siguió a Zabuza hasta Lord Sevarot. Cuando Zabuza se encontraba frente a Sevarot, el jefe murciélago inclinó la cabeza hacia el cuello del otro shinobi. Sus dientes brillaban terriblemente a la tenue luz de la antorcha. Sasuke pudo ver las venas sobresaliendo del cuello de Zabuza, mientras el demonio de la niebla sangrienta luchaba contra todo instinto de supervivencia que poseía. Entonces, con delicadeza, los colmillos del vampiro perforaron la piel de Zabuza y le arrancaron 2 gotas de sangre. Lord Sevarot se enderezó y Zabuza se relajó, pero solo un poco. «Se puede saber mucho de alguien por su sangre», comentó Lord Sevarot con tono desenfadado. «La tuya te identifica como, si me permites el juego de palabras, un hombre de sangre caliente. Hay mucha ira en ti y dolor, aunque eso está enterrado en lo más profundo. ¿Y tú, cachorro?» Con mariposas en el estómago, Sasuke se acercó al vampiro. Lord Sevarot inclinó la cabeza, mientras Sasuke intentaba mantener el contacto visual el mayor tiempo posible. Sevarot debió haberle roto la piel, pero Sasuke no sintió nada. Debía de haber alguna enzima o paralizante que amortiguaba la sensación. Eso hizo que Sasuke se estremeciera involuntariamente. Estas criaturas podían matar a alguien sin que su víctima se diera cuenta. Solo podía esperar que no estuvieran muy apegados a su tesoro, fuera lo que fuese. Cuando Lord Sevarot habló, su voz profunda sonó sorprendida. Un espíritu guerrero, además. Y una ira que bulle en lo más profundo, como el fuego en el corazón de un volcán. Fascinante. Sasuke intentó acallar el miedo y lo fulminó con la mirada con la mayor fiereza posible. Zabuza lo apartó y apuntó con su espada a Lord Sevarot.
Ahora es tu turno. Como debe ser. El vampiro ladeó la cabeza, con sus ojos rojos brillando expectantes. Zabuza se llevó la espada al cuello y le hizo un corte diminuto. Al envainar la espada, Sasuke tuvo que contener un suspiro de alivio. Quizás saldrían vivos de esta después de todo. Si ya cubrimos las formalidades, dijo Zabuza, ¿podemos hablar del tesoro? No lo quiero, pero para lograr mis objetivos necesito entregárselo al clan Kanchiki. Lord Sevarot suspiró. Sé lo que buscan, y difícilmente puede considerarse un tesoro. Puede ser tuyo, pero solo si lo mereces. El anciano debe considerarte digno. ¿Otra prueba? Pensó Sasuke con incredulidad. Esto se estaba volviendo ridículo. Zabuza hizo como si mirara a su alrededor. Bueno, ¿dónde está ese anciano? No tengo todo el día, ¿sabes? Desde lo más profundo de la caverna, una voz aguda gritó. Silencio, jovencito. La paciencia es una virtud que debe cultivarse. Sasuke tuvo que contener la risa al oír que se referían a Zabuza como un jovencito travieso. Zabuza le lanzó una mirada de advertencia y se giró hacia la voz del anciano. ¿El anciano, supongo? ¿Y qué prueba es esa tuya? Un pequeño murciélago, que apenas le llegaba a la rodilla a Sasuke, se acercó saltando al grupo reunido. Al acercarse, Sasuke pudo ver que el pelaje del anciano era de plata pura, y que tenía lo que parecía una barba blanca desaliñada, algo absurdo en un murciélago. Llevaba un bastón agarrado con una garra nudosa, pero se movía con agilidad. Nada demasiado arduo, respondió el anciano. De hecho, ya lo has hecho una vez. Tomaré una muestra de tu sangre, y eso me dirá si eres digno. La sangre siempre dice algo, ¿sabes? Pero tu jefe acaba de hacer eso. Objetó Zabuza. ¿No debería saber si soy digno o no? El anciano solo rió y saltó ágilmente del suelo al hombro de Zabuza. Mi nieto es un matón torpe, más apto para darse cabezazos contra un muro que para leer la sangre. Este es un arte sutil y antiguo. Sebie sabe si nos quieres hacer daño y si estás enojado o triste. Puedo ver tu alma. Ven, pequeño demonio, déjanos ver quién eres en realidad. Sasuke vio que Lord Sevarot se estremecía al ser llamado Sebie, pero el jefe murciélago no dijo nada. Sasuke también notó que Zabuza ni siquiera llegó a sugerir que el anciano ofreciera sangre a cambio, como lo había hecho con Lord Sevarot. El murciélago plateado inclinó la cabeza e hizo una segunda serie de pequeños cortes en el cuello de Zabuza. Sasuke esperó, dándose cuenta de que incluso estaba conteniendo la respiración. Reflexionó el anciano. Dime, ¿qué objetivo persigues con tanta determinación? Vengándome del tercer Mizukage y tomando su posición como mía. El anciano suspiró profundamente. Ah, la venganza. Déjame darte un consejo, que estoy seguro, seguirás ignorando. La sangre nutre a los de mi especie. Nos hace fuertes, y aún así nos alimentamos sin matar a nuestros huéspedes. Pero a veces, a algún miembro de nuestro clan le llega a degustar demasiado el sabor de la sangre. No se conforman con lo que necesitan para sobrevivir y empiezan a atiborrarse. Esos murciélagos se matan a sí mismos con la misma seguridad que sus huéspedes. No te atiborres de venganza, pequeño demonio. No saborearás el resultado una vez que el sabor empiece a perder su dulzura. Zabuza guardó silencio. El anciano suspiró de nuevo y saltó del hombro de Zabuza. Dirigiéndose a Sevarot, dijo. Es digno. Joven y estúpido, sin duda, pero tiene potencial. Muy bien, respondió el jefe murciélago. Momochi Zabuza, te confío la posesión más preciada de mi clan y el mayor honor que podemos otorgarte. El contrato de invocación para nuestro clan, los murciélagos vampiros ninja. Si decides aceptar este regalo, podrás invocarnos cuando lo necesites. Te ayudaremos y lucharemos en tus batallas. Este contrato conlleva una gran responsabilidad, ya que también tendrás derecho a compartirlo con cualquier guerrero que consideres digno. ¿Qué dices? Por primera vez que Sasuke pudiera recordar, Momochi Zabuza se quedó sin palabras. Finalmente, logró forzar una respuesta. Yo me sentiría honrado. Muy bien. Lord Sevarot desplegó sus alas y agitó una garra en un gesto de invocación. Un pergamino apareció ante Zabuza en una nube de humo, seguido poco después por un pincel. Firma con sangre para sellar nuestro pacto, y está hecho. Zabuza se hizo un corte superficial en la palma con un kunai y garabateó su nombre sobre el contrato desplegado. Con un crujido seco y una segunda nube de humo, el contrato desapareció. Lord Sevarot sintió con satisfacción. La verdad es que esto es algo bueno. Muchos de mis guerreros no han combatido en mucho tiempo. Anhelan una buena batalla, y no dudo de que tú puedas proporcionárnosla.
Hasta la próxima, demonio de la niebla sangrienta. Que tus enemigos huyan ante ti. Seguido por el anciano y su séquito, el jefe murciélago vampiro se giró y desapareció en los recovecos más profundos de la caverna. Zabuza se giró hacia Sasuke, y la expresión de asombro en su rostro era casi cómica. ¿Podrías pellizcarme?, preguntó Sasuke. Solo quiero asegurarme de que no fue un sueño. Sin decir palabra, Zabuza pellizcó el brazo izquierdo de Sasuke. Luego se pellizcó el suyo, tras lo cual una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, estoy bastante seguro de que esto no fue un sueño. Pero pronto se convertirá en la pesadilla del Mizukage. Sasuke le devolvió la sonrisa, imaginando a Lord Sevarot en acción, esparciendo los cuerpos de los shinobi enemigos por el campo de batalla. Creo que tienes razón. Zabuza se giró y empezó a caminar hacia el túnel por el que habían entrado. Vamos, enano. Tenemos que reclutar un clan.